Buenas noches, amigos. Como siempre, los miércoles en la noche, hablando sobre noticias de astronomía, ciencias y tecnología. Vamos a comenzar con una noticia casi humorística. Bienvenida, Zoraida. Bienvenida. Buenas noches. Tenemos casi que, se puede decir que es una noticia humorística, aunque realmente es casi de horror, ¿no? Pero salió un post en el Facebook de Fox sobre unos pasajeros que compartieron unas fotos de otros pasajeros que iban a bordo de un avión de Spirit, de la compañía aérea Spirit. Y eran nada más y nada menos que un par de cucarachas voladoras. Yo sé, yo creo que todos, por lo menos, no sé, en otros países, pero en Cuba las cucarachas voladoras eran temidas. Y cada vez que se metían en la casa era horrible, ¿no? Cuando se meten en la casa, sobre todo esas que son bien grandes y salen volando y se posan donde quiera. Imagínense eso dentro de un avión. Buenas noches, Zoraida. Feliz noche. Y hay unas cuantas gente más por ahí, pero no puedo verlos todavía. No puedo ver los nombres. Sí, todavía tampoco lo puedo ver acá en la referencia. Pero, o sea, estar encerrado dentro de un avión y que salga bueno, en este caso salieron dos cucarachas voladoras dentro de un avión debe ser horroroso. No hay otra palabra para describirlo, ¿no? Yo tuve una experiencia en Cuba con unos amigos. Íbamos a grabar un video. Rubén, bienvenido. Buenas noches. Eh, bueno, íbamos a grabar un video. Rubén, sí, ya te saludé. Bien. Íbamos a grabar un video para un artista que estaba de visita en Cuba y quería hacer una rueda. Miren qué cosa más, no sé, qué artística, no sé si llamarla artística. Una rueda que tenía una rueda de madera con una mitad de mariposas y otra mitad de cucarachas. Y me invitaron a hacer la grabación, ¿no? Y lo que yo no sabía era que iban a cazar las cucarachas en vivo. Y le pedí el video al amigo mío, pero todavía no me lo ha enviado, nunca me lo ha enviado. Pero aquello fue horrible. Bueno, todos los que fuimos a una casa abandonada. Y para aquellos, Gilad, bienvenido, buenas noches. Aquellos que vivieron en Cuba, aquellos aparatos que se usaban para fumigar, que eran como unas bazucas, le decían las bazucas, que echaban un humo negro que era de petróleo. Pues metieron aquello en la cisterna de la casa abandonada y lo que ha salido de cucarachas ahí ha sido horrible. Nosotros teníamos unos guantes, nos dieron unos guantes y unos plásticos para cazar las cucarachas y meterlas vivas dentro de los plásticos, dentro de los cartuchos, ¿no? Y aquello era la sensación, aquello fue horrible. Los tres que participamos en eso nos enfermamos, estuvimos enfermos durante una semana, porque, o sea, no fuimos picados, no, nada, pero solamente el hecho de interactuar con esos insectos en grandes cantidades es horrible. Así que estar encerrado dentro de un avión con dos cucarachas voladoras debe haber sido no solo una experiencia horrible, sino además, me imagino que si se ponen a volar adentro, bueno, ya saben, ¿no? No sé, eso es como la papa caliente, como el jueguito de la papa caliente. ¿Recuerdan eso, no? No quiero que me toque a mí, se lo tiro a otro. Dentro de un avión, increíble. Bien, o sea, los insectos están en todas partes, es normal. Bien, las cucarachas es algo normal, es parte. De hecho, no sé si saben, las cucarachas son parte importantísima del ciclo del nitrógeno en la naturaleza. ¿Sí? El nitrógeno es importantísimo para los cultivos, para la agricultura, para las plantas, para el ciclo para la cadena alimenticia en la naturaleza. Y las cucarachas son parte de eso. ¿Bien? Entonces, no podemos eliminarlas. Al igual que no debemos eliminar a los mosquitos y al resto de los insectos, ¿no? Cada cual tiene su lugar en la cadena alimenticia, cada cual tiene su lugar en la naturaleza. Entonces, hay que convivir con ellos, hay que aprender a convivir con ellos, ¿no? Yo tengo historias de todo tipo allá en Cuba con las cucarachas. Que no puedo hacerlas por aquí, ¿no? O sea, cosas que vi horrible, horrible. Bueno, vamos a arrancar entonces porque, bueno, quiero hacer un pequeño comentario con respecto al apagón que hubo en España, que es un tema que he estado obligado a tocar, no solo el de España, o sea, sucedió también en Puerto Rico, sucede normalmente en Cuba. Han habido unos apagones algo limitados, problemas con la electricidad en Londres, en el Reino Unido. Dice Rubén Martí, Franz Kafka,
La metamorfosis, exactamente. La famosa obra de la metamorfosis. Así le decíamos nosotros a la profesora de marxismo en la escuela. Metamorfosis. Bueno, la cosa es que este tema de los apagones eléctricos realmente comienza a ser preocupante porque es algo que se va a ir transformando poco a poco en costumbre, ¿no? En algo que nos va a tocar alguna vez en nuestra vida. Y nosotros dependemos completamente de la electricidad. En el caso de España, bueno, no he visto más noticias al respecto, pero hubo al menos 3, 5 muertos producto del apagón, que fue muy breve, duró unas 6, 12 horas a lo máximo, ¿no? Pero ahora las causas están comenzando a salir, o sea, están comenzando a decir cuáles fueron las causas de este posible evento, ¿no? Y todo parece indicar que fue un exceso, tal y como se dijo al inicio, un exceso de generación por parte de los paneles solares. Ahora, esto no es una mala noticia, o sea, mientras más generación eléctrica haya, mejor, sobre todo con paneles solares que es extremadamente barata y no contamina. ¿Sí? Pero el problema con esto es que la electricidad cuando se produce tiene que ser consumida. O sea, en un sistema electroenergético complejo como es el de una nación y mucho más si está conectado a otros 2 países como es Francia en este caso y Portugal. Entonces necesitas consumir toda la energía que se produce y eso es instantáneo. O sea, tiene que haber un equilibrio instantáneo entre la generación y el consumo. Entonces, ellos estaban vendiendo, o sea, había una sobreproducción de energía eléctrica por parte de los paneles solares, de la parte renovable, de energía renovable, y una parte de esa energía se estaba vendiendo a Francia. Entonces, definitivamente ahora dicen ellos que están tomando medidas después de ese apagón enorme que tuvieron, ¿sí? Están reduciendo la cantidad de energía solar que están aceptando, que están comprando. Bien, que dicho sea de paso, o sea, bajo ciertas condiciones, cuando la energía solar es demasiada, la energía renovable es demasiada, pues entonces en lugar de cobrarte por usarla, o sea, en lugar de cobrarte por usarla, te pagan para que la uses. Los precios llegan a ser negativos, ¿no? Entonces, la cosa es que aquí están diciendo que han tomado medidas y voy a explicar brevemente una cosa porque yo trabajé en el Despacho Nacional de Carga Eléctrica en Cuba. ¿Sí? O sea, por ejemplo, todo el mundo, muchas personas piensan que las centrales nucleares son la cúspide de la tecnología y que son las mejores y realmente como en todos los sistemas, cada cosa tiene su lugar y su función. ¿Bien? Las centrales nucleares son lo que se llama la parte base de la generación eléctrica. O sea, son muy seguras en el sentido de que siempre tienen capacidad para generar, ¿sí? Pero no son capaces de controlar la frecuencia, la variabilidad de la red eléctrica. ¿Sí? Entonces, para eso se necesitan cosas que sean más rápidas a la hora de reaccionar. Por ejemplo, las centrales de gas, ¿sí? Pudieran ser las hidroeléctricas también. Y, por supuesto, la parte renovable, los paneles solares, pudieran ser cuando es de día. ¿Sí? Pero el problema es que eso lleva una instalación de componentes que son muy caros. ¿Sí? O sea, estamos en una situación ahora paradójica, que dicho sea de paso, España es posiblemente uno de los países que más tiene, junto con China, uno de los que más tiene generación con paneles solares. Pero el problema es que es muy barato instalar paneles solares, pero lo que es la parte de regulación, de conexión con la red eléctrica nacional, ¿bien? Y asegurar el control, ¿bien? El balance, eso es caro. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Se está poniendo muchos paneles solares que son muy baratos, pero no se está a la misma vez desarrollando la infraestructura eléctrica para que soporte esa inyección y pueda balancear la carga. Entonces, lo que hubo en España es eso. Alfonso, bienvenido, buenas noches. Lo que sucedió en España es eso. O sea, no es que esté mal poner tantos paneles solares. El problema es que si tú no instalas también, además de los paneles solares, no instalas los reguladores que van detrás, que van a balancear la energía, entonces no resuelves el problema. En realidad estás creando un problema. Entonces, ahora lo que han hecho los españoles es que para garantizar la estabilidad del sistema, están reduciendo la cantidad de paneles solares que están inyectando energía al sistema. ¿Sí? O sea, por ejemplo, dicen ellos que 2 días después del apagón tenían capacidad de hasta 21 gigawatts de energía fotovoltaica y estaban usando solamente 11 gigawatts.
Estaban usando prácticamente la mitad. Entonces, eso les permite inyectar mayor cantidad de electricidad proveniente de las nucleares, de las centrales de gas, ¿bien? Y de las hidroeléctricas. Entonces, eso les permite balancear el sistema mejor para las condiciones que tienen actualmente. O sea, esto ha sido un aprendizaje. Quizás, quizás se vuelva a repetir un apagón de esto en el futuro. Puede ser. O sea, siempre hay posibilidad de que ocurra, ¿eh? Pero ahora es un poquitico más difícil. Al menos aprendieron la lección y mientras no vuelvan a llevar el sistema hasta el punto en el que estaba, pues deben mantenerse bien. Así que parece que los españoles aprendieron la lección, ¿sí? Bien. Esto lo toqué el domingo, lo voy a tocar brevemente porque, como dije, había algunas preguntas que me hicieron al respecto. El famoso, casi o súper famoso volcán del Campo Flegrei en Italia, ¿bien? En Nápoles, cerca de la ciudad de Nápoles, ¿sí? Allí hay personas, hay muchos canales, los pueden buscar en YouTube, canales de YouTube que están hablando, están dando noticias, ¿bien? Que no están de más porque están ocurriendo muchos terremotos allí. De hecho, hay personas que han perdido sus casas producto de los terremotos que ha habido. Hubo uno de categoría 4 recientemente. Bien, hay un enjambre de terremotos, que es como se llama eso, ¿bien? Entonces, también está subiendo el nivel del suelo. ¿Bien? O sea, una de las cosas que indica una posible erupción es cuando el suelo empieza a subir porque se está acumulando magma debajo. ¿Bien? Entonces, ahora ha salido un grupo de científicos de la Universidad de Stanford, de aquí de los Estados Unidos, que han hecho un análisis y ellos dicen que lo que está sucediendo probablemente, o sea, han comparado con dos sucesos similares que ocurrieron en años pasados y dicen que con toda probabilidad lo que está sucediendo es que hay una acumulación de agua subterránea en la zona que a la vez que hace contacto con el magma se evapora instantáneamente y genera presión. ¿Bien? Y esa presión sube también, tiende a inflar como un globo el suelo, ¿bien? Y tiende a subir el nivel del suelo. Y también genera estos terremotos, ¿no? Entonces, ellos están proponiendo drenar parte de esas aguas o limitar la cantidad de agua que viene desde las lluvias o de los ríos de la zona que pueda entrar al subsuelo en la zona donde está el magma para reducir estos ciclos. O sea, estos serían como unos ciclos en los cuales se libera la presión del vapor y luego comienza a crecer nuevamente y comienza a hincharse y comienzan los terremotos nuevamente. O sea, es un proceso, un ciclo de unos 20, 30, 40 años. ¿Sí? Entonces, para aquellos que vean, si los buscan, Campo Flegrei, ¿no? Si buscan videos sobre esto en internet, hay una señora allí que hace videos casi todos los días, debe estar ganando buen billete, ¿bien? Y está pidiendo que evacúen la ciudad. Imagínense, esto es un problema serio porque evacuar ciudades es un tema delicado, ¿no? O sea, genera pérdidas económicas, particularmente eso es una zona de mucho turismo. Entonces, allí los daños pueden ser considerables, ¿no? Solamente por el hecho de evacuar, ¿no? A las personas. Entonces, si realmente es esto que dicen estos científicos, pues la solución es relativamente sencilla y no debe haber un peligro de una erupción. Que dicho sea de paso, eso es parecido a un supervolcán, ¿no? Y un volcán en el medio de Europa, bajo las condiciones actuales, con guerra allí y problemas de todo tipo, pues bueno, sería la tapa al pomo, ¿no? Ya sería el colmo de lo que pudiera pasar en Europa. Bien. Los rusos y los chinos han creado un acuerdo. Esto lo mencionamos ya también unos programas atrás, para crear una base lunar, una base de exploración en el polo sur de la Luna. Entonces, ahora están saliendo a cada rato estos acuerdos, hacen acuerdos para una cosita, acuerdos para otra cosita y quieren establecer una base en la Luna para el año 2036, dicen. O sea, los chinos quieren llegar a la Luna en el 2030. Quieren poner un chino, por lo menos 1 o 2 chinos en la Luna en el 2030. Pero ya establecer una base conjuntamente con los rusos, y ahora voy a comentar sobre eso, ¿sí? Se espera que sea para el 2036. Entonces están en acuerdo para crear los reactores nucleares que van a usar allá arriba y todo eso, ¿sí? Ahora, ¿cuál es mi opinión sobre esto? Porque es la pregunta que me han hecho, ¿sí? Realmente yo no creo que los rusos vayan a llegar a la Luna, ¿sí? O sea, los chinos sí. Los chinos estoy seguro que van a llegar. Los chinos están en camino a eso y están trabajando seriamente con eso. Ahora, que los rusos
tengan capacidad para hacerlo, como estoy viendo la economía rusa, todas las pérdidas que ha tenido, todo el desastre que ha tenido con la invasión de Ucrania y con el desastre que ha tenido también toda la industria espacial rusa, pues yo dudo muchísimo que ellos puedan, o sea, pueden contribuir a la construcción de un reactor nuclear con China. Ah, sí, perfectamente, pueden trabajar en eso. Pero de allí a tener un cohete capaz o una base que puedan construir, porque ellos están hablando también de eso por su cuenta, ¿no? En la Luna, yo lo dudo muchísimo. Con los chinos pueden colaborar en algunas cositas, ¿no? Como esto, como un reactor nuclear para obtener energía eléctrica y todo ese tipo de cosas. Pero de ahí para allá yo no creo que vayan a ir mucho más lejos. ¿Bien? Van a poner, si los chinos ponen la base allí, sí, por supuesto, invitan a los rusos, como se hacía en el programa Intercosmo, famoso aquel en la época de los años 80, ¿no? Bien, traigo aquí 3 artículos sobre un tema que es muy curioso, bien, pero es peligroso. En el caso esto es algo que sucedió en el 2021, cuando estábamos en todo el problema de la pandemia y todo ese tira y encoge que había. No sé si recuerdan que en una de las Islas Canarias hubo una erupción volcánica que arrasó con un pueblo. ¿Lo recuerdan? En el año 2021 hubo imágenes que eran increíbles. Un río de lava que bajó por la ladera de una montaña, bien, porque las Islas Canarias no son otras cosas que picos de montaña, ¿no? Y esa lava arrasó con un pueblo por completo. Entonces, dentro de las cosas que estuve leyendo sobre eso, ocurrió en septiembre 19 de 2021. Bien, después de 22.000 terremotos que hubo en la zona en una semana. O sea, realmente la lava ahí sí estaba bien acumulada y con buena presión, ¿no? Entonces, el pueblo al que golpearon se llamaba Todoque. Y bueno, lo desbarataron por completo. Renata, bienvenida, buenas noches. La lava desbarató el pueblo, ¿no? Pero el problema real, el problema más peligroso que la lava, ¿sí?, era la cantidad de gases que se liberaron en esta erupción, ¿sí? Y ese es el tema que tengo en estos 3 artículos que les voy a tocar. ¿Sí? Están hablando, bueno, aquí hablan de lo que la lava cubrió 2.500 acres de terreno, 1.000 hectáreas, ¿bien?, incluyendo el pueblo de Todoque. ¿Sí? Ahora, y las pérdidas, bueno, fueron de más de 700 millones de euros, 780 millones de dólares y todo eso. Ahora, hubo una persona que murió en esta erupción, ¿sí?, porque el pueblo fue evacuado a tiempo. ¿Sí? La persona que murió fue un señor mayor, un anciano, ¿sí?, que no hizo caso a la orden de evacuación. O sea, él regresó antes de tiempo, antes de que autorizaran regresar al pueblo a recoger las cosas, porque el pueblo había que abandonarlo. ¿Sí? Y el hombre terminó muerto. Lo encontraron muerto. ¿Por qué? Por los gases que estaban emanando del volcán. ¿Sí? Que eran grandes cantidades de gases venenosos, gases tóxicos. ¿Sí? Entonces, cuando se hace una alerta de este tipo y se le avisa a la población, tienen que abandonar el lugar, no es por gusto. ¿Sí? No es por gusto. ¿Sí? Eso se le llamó la zona de exclusión en la cual estaba incluido el pueblo. Por supuesto, también murieron vacas, animales y bueno, sembrados, acabó con los sembrados y todo eso, ¿no? Las imágenes, yo recuerdo las imágenes, aquí tengo una frente a mí, de cómo se veía la lava acabando con el pueblo, ¿no? Tienen que recordar eso, ¿no? Se veía, lo pusieron en la televisión, cómo iban la lava entrando en las piscinas y acabando con las casas, ¿no? Ahora, dentro de la historia esta, o sea, hubo una persona que falleció dentro de los gases que habían, dicho sea de paso, la cantidad de gases que salían eran porque dentro de la lava había grandes cantidades de sodio y potasio. Bien, y esa combinación generaba, por ejemplo, incluyendo dióxido de azufre, bien, gases muy tóxicos. La cosa es que no solo murió esa persona, sino hubo un taxista que fue al pueblo también antes de que abrieran, les dieran permiso para entrar, y el taxista se desmayó antes de entrar a su casa. ¿Sí? Lo encontraron los bomberos, lo rescataron y el tipo estuvo en hospital recuperándose porque estos gases te afectan los pulmones seriamente. ¿Sí? Entonces, dice que todavía 3 años después de todo eso, bueno, este artículo es de hace unos meses atrás, todavía tenía problemas para respirar el hombre, ¿no? O sea, cuando hay este tipo de problemas, no es aconsejable violar los avisos de la policía o de los bomberos, burlarse de ellos. Ahora, traigo aquí 2 ejemplos con el tema este de los gases. Este es lo que llaman un lago asesino en África.
Bien, hay 3 de ellos. En África hay 3 lagos de esos. Uno es el Kivu, que es el que traigo aquí primero, que está entre la República Democrática del Congo y Ruanda. ¿Bien? Entonces, este caso, la imagen es un lago muy bonito. Son lagos que parecen paradisíacos, ¿no? Son preciosos. Pero este tipo de lago padece de lo que se llama erupciones lígnicas. ¿Sí? Que no es otra cosa que gas que se ha acumulado en el fondo del lago. O sea, son lagos que tienen una gran profundidad, ¿bien? Más de 300 metros. Entonces, a esa profundidad, los gases que se liberan se quedan allí, sobre todo el dióxido de carbono y el metano, se quedan allá abajo. La presión es tan grande que se quedan allí y no salen a la superficie. Entonces, con el transcurso de los cientos y a veces miles de años, se va creando un colchón de gas allá abajo que no sale, que está a alta presión. ¿Sí? Entonces, llega un momento en que hace erupción, o sea, sale a la superficie, ya sea porque no aguanta más la presión o porque hay un evento como un terremoto, una erupción volcánica, o, como en el caso que les voy a mencionar después, un derrumbe de la ladera de una montaña. ¿Sí? Y aquí, este caso, aquí no murieron muchas personas, ¿no? Pero el problema es que se crea una fuente, como una especie de fuente que lanza gases a gran altura en el lago, con agua, ¿no? Con vapor de agua. En el caso del lago que me interesa mencionarles, es la historia del lago Nyos, Nyos. Ese lago mató en su erupción lígnica 1.700 personas. ¿Sí? O sea, en el mundo, en el planeta, hay solamente 3 lagos que tienen este fenómeno. Y los 3 están en África. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema con esto? Este ocurrió, esta última, porque ya había, o el otro lago había hecho erupción unos años antes, pero esta última ocurrió en agosto del 1986. ¿Sí? Yo era un muchachito, todavía no había comenzado a hacer estas cosas de ciencia, ¿no? Pero este lago tenía una gran acumulación de CO2 en el fondo y entonces hubo un evento de esto que disparó la salida de estos gases y entonces lo que describen las personas que vivían alrededor del lago es que hubo como una olla de presión cuando tú le sacas el tapón, así mismo, ¿no? Un geyser que salió. Y entonces salió una nube que tenía más de 100 metros de altura que se quedó pegada al lago. Y esa nube de un gas que no era muy transparente, una nube blanquecina, comenzó a moverse fuera del lago, a seguir, es una nube de gas pesado, porque el CO2 es un gas pesado, ¿bien? Que se mueve siguiendo buscando las partes más bajas del terreno. Entonces, ¿qué sucede? Que la mayoría de los pueblos tienden a estar no en las montañas, no en las laderas de las montañas, tienden a estar en los valles. Entonces, en los valles, en la parte más baja, es donde se acumula el CO2. Hay una cueva, la cueva del perro, como le llaman, creo que es en Italia, donde hay acumulación de CO2 y las personas pueden entrar, pero si entra un perro que es más bajito, se muere, se ahoga, ¿sí? Porque lo ahoga el CO2. Bueno, en este caso, esta explosión que fue en 1986, ¿sí? Ya les digo, bajó, entró y mató 1.700 personas. Yo les invito a buscar esta historia, a leerla porque es sumamente interesante, ¿no? Los científicos, después que sucedió esto, bien, aquí hay algo que explicar. Dentro de las personas que fueron afectadas por esto, bien, hubo 1.700 muertos, pero esos 1.700 muertos son personas que estaban en la zona donde el CO2 llegó a una concentración de más del 15%. Las personas que estaban en las zonas donde las concentraciones de CO2 estaban en 15% o menos, esas personas perdieron el conocimiento. Y hubo personas allí que estuvieron sin conocimiento por 36 horas, tirados en el suelo, ¿sí? Y luego se despertaron cuando recuperaron el nivel de oxígeno, ¿sí? Cuando ya el CO2 se movió y se disolvió, ¿sí? Y desapareció. Entonces, esas personas cuando se despertaron comenzaron a encontrar muertos por todas partes, vacas muertas, personas muertas en grandes cantidades, ¿no? Debe haber sido una escena horrible. Pero este tipo de evento es repetible. O sea, es algo que se repite cada cierto tiempo y sobre todo depende de que haya terremotos, una erupción volcánica o cosas así. Ahora, en el caso
del lago Kivu, ¿sí? Allí han puesto como el agua, el gas que sale de abajo del agua no es solamente CO2, sino también metano. Es una combinación de metano y CO2. Entonces, se les ha ocurrido a estas personas, bien, que dicho sea de paso, que, o sea, es brillante, aunque es riesgoso. ¿Sí? Han puesto una patana en el medio del lago y entonces extraen el agua del fondo muy cuidadosamente y dicen que esto es como abrir una botella de refresco, ¿no? O sea, inmediatamente cuando el agua va subiendo y va perdiendo presión, suelta el gas. Entonces ellos separan el CO2 del metano, el metano lo envían por una tubería hacia tierra para convertirlo en electricidad y el CO2 lo vuelven a inyectar en el lago cuidadosamente a la profundidad que tiene que ser, es decir, más de 300 metros, para que mantenga el equilibrio y no haya una explosión línica. ¿Sí? O sea, los que están trabajando allí, y dicho sea de paso, al lado de este lago viven 2 millones de personas. O sea, si hay una explosión línica allí, no van a haber 1.700 muertos. Bien, ahí pueden haber millones de muertos, ¿no? En un evento de este tipo. Entonces, son historias interesantes, son cosas que son parte de la geografía de nuestro planeta, pero que dicho sea de paso, o sea, están los 3 lagos, los únicos 3 lagos que padecen de este tipo de fenómenos, están los 3 en África. Bien, y muy cerquita uno del otro. Bien, tengo aquí una historia sobre hormigas. Estuve leyendo hoy porque yo quería, hay 2 historias sobre hormigas realmente, ¿no? Pero bueno, dejé una de lado. Hay hormigas, deben haber oído hablar de las hormigas, del hongo que transforma a las hormigas en zombies. ¿Bien? En hormigas zombies. O sea, hormigas que están muertas pero están caminando y están siendo manipuladas por el hongo. ¿Sí? Entonces, este tipo de... aquí hay una foto, las fotos son horribles, ¿no? Pero olvídense eso. Pero este tipo de hongo, ¿sí? No existe en Sudamérica, pero fue descubierto en el 2014 aquí en los Estados Unidos, en las Carolinas. ¿Sí? Entonces, por primera vez, o sea, aquí no se sabía que en los Estados Unidos había este tipo de hongo que ataca a las hormigas y las transforma en zombies. ¿Sí? Entonces, este tipo de hongos, que en su momento se le puso el nombre Ophiocordyceps unilateralis sensus lato. Y el sensus lato significa en sentido amplio que le van a poner un nombre después. O sea, sensus lato es que el nombre no está por completo, ¿no? Y entonces dicen que este hongo se conocía ya en 1800 aquí en los Estados Unidos, pero no se sabía que era capaz de manipular las hormigas. Entonces, a partir del año 2014 ya sí se identificó, particularmente en Carolina del Sur, dicho sea de paso, fue una señora que llevaba ya un tiempo grabando este fenómeno sin tener una idea de que eso era desconocido aquí en los Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, cuando los científicos se enteraron de eso y comenzaron a trabajar allí, pues ella los ayudó en todo el trabajo, ¿no? Pero todo el trabajo científico. La cosa es que estos científicos han hecho un experimento. Imagínense sacar el cerebro de una hormiga de su cuerpo. O sea, yo no sabía que esto se podía hacer, ¿no? O sea, han extraído los cerebros de estas hormigas y los han puesto en una solución y entonces le han inyectado este hongo a la solución para ver cómo se comporta. Y entonces resulta que ellos han hecho pruebas con las hormigas que normalmente son atacadas por estos hongos y otras que son similares, pero que generalmente no son atacadas por estos hongos. ¿Sí? Entonces, las que son similares pero no son atacadas, resulta que cuando el hongo las ataca, las mata inmediatamente. O sea, el comportamiento es totalmente diferente. Cuando ataca el hongo a las hormigas que sí tienen sus objetivos, pues entonces sí las transforma en hormigas zombies. Y lo que hace es que han descubierto que estos hongos no atacan, que es lo que se pensaba, no atacan el cerebro de la hormiga, sino que están en el cuerpo del hongo y entonces liberan una química que es la que hace el efecto en el cerebro. ¿Sí? Entonces, es un proceso totalmente diferente a lo que se pensaba. ¿Sí? Entonces, lo que hace esta sustancia es obligar a la hormiga a moverse. Y la evolución en esto es increíble, ha tenido un papel increíble, ¿no? Ha generado un resultado increíble, que es obliga a la hormiga que ha sido atacada por el hongo a subir a una rama, bien, morderla, y entonces allí donde ya el hongo la mata. ¿Sí? Y entonces,
cuando caen las esporas, ¿bien? Caen sobre la zona donde está el hormiguero. ¿Cómo es el mecanismo de esto es tan complicado que es increíble? O sea, el hongo obliga a la hormiga a irse del hormiguero porque las hormigas, cuando detectan una hormiga que no está comportándose bien, la sacan del hormiguero y la llevan a un lugar donde entierran a los muertos o dejan a los muertos. ¿Bien? Entonces, eso no le funciona al hongo porque no permitiría que se multiplicara, no le permitiría infectar a más hormigas. Entonces, el hongo lo que hace es que obliga a la hormiga a ir a una zona, a un árbol, a una rama que esté encima del hormiguero, y allí es donde ella clava da la mordida, y allí es donde el hongo se desarrolla y luego deja soltar las esporas que caen sobre el hormiguero. O sea, es un mecanismo diabólico, pero muy eficiente. Es increíble. O sea, esta investigación está genial, pero está aquí en los Estados Unidos, en la Carolina del Sur. Bien, o sea, si alguno quiere investigar esto, lo tenemos aquí cerquita, ¿no? No está muy lejos. Bien, brevemente, porque, Julián, bienvenido, buenas noches. El tema de que han quitado, deben haber visto que aquí en los Estados Unidos, o sea, particularmente aquí en la Florida, y lo quieren hacer en todas partes, aquí en Estados Unidos, quitar el flúor del agua. Bien, esto es algo que es una práctica muy vieja y cuyo objetivo bueno, es prevenir las caries, mejorar la salud bucal y todo eso, ¿no? Bueno, aquí en la Florida ya se aprobó eliminar el fluorido, pero nuestro señor de apellido Kennedy, que es el secretario de Salud de los Estados Unidos, ¿bien? Está en contra de eso. Exactamente, Soraya. El tamaño del cerebro de la hormiga no aparece ahí en el artículo, bien, pero es algo digno de buscarse porque tiene que ser para extraer eso. Yo no sé cómo es que lo habrán hecho. Es increíble. Bueno, la cosa es que el señor Kennedy, que está en contra de que haya una cantidad ínfima de flúor en el agua, bueno, ha sido noticia esta semana porque se metió a bañar en un parque nacional, en una fuente en un parque nacional que contiene material fecal. Y no solo se metió a él, metió a sus nietos. O sea, ¿qué les voy a decir, no? O sea, y yo encontré este artículo de las hormigas porque precisamente estaba buscándolo, porque fue la idea que me surgió para compararla con este señor que tiene, bueno, el famoso gusanito en el cerebro, ¿no? Bueno, las hormigas con los hongos y el señor Kennedy con su gusanito, metiendo a los nietos en una fuente contaminada con material fecal, ¿no? Realmente, no sé, para secretario de salud, que dicho sea de paso, estuvo en el Senado, le preguntaron 2 o 3 cosas y él dijo, y vi el video, dijo que a él no le hicieran caso si daba algún consejo respecto a medicina. O sea, el secretario de salud de los Estados Unidos. ¿Sí? Nada, cosas que tenemos que ver. Bien, un consejo que me sucede a mí y me imagino que le sucede a muchos de ustedes, sobre todo los que trabajan con computadora. ¿Cómo resolver el problema de que los ojos te arden cuando tú estás mucho tiempo, ya no solo en la computadora, porque nos pasa también con los teléfonos y con las tabletas, ¿verdad? O sea, cuando uno está mucho tiempo, de hecho, cada vez que yo preparo uno de estos programas me sucede. Yo tengo que tratar de dividir las sesiones, de preparar las noticias y leerlas, porque me empiezan a arder los ojos, ¿no? Como se dice normalmente. Y no es otra cosa que el músculo que enfoca se cansa porque no está diseñado, no está acostumbrado, no está preparado para trabajar tanto tiempo. Entonces, las computadoras, particularmente cuando se observan muy de cerca, ¿bien? Tienden a cansarnos la vista, que es el término que se usa. Exactamente, Zoraida. William, bienvenido, buenas noches. Bueno, la cosa es que hay algunas medicinas y algunas cositas, hay personas por ahí que venden esos espejuelos que es para proteger de la luz azul de las pantallas, no funcionan para esto. O sea, yo encontré este artículo y realmente lo voy a guardar porque es importante para mí porque yo trabajo con computadora, sobre todo para esta charla, y realmente te acaba con la vista, ¿no? Tú sientes el cansancio y sientes el ardor, y ahora mismo lo estoy sintiendo, ¿no? Bueno, una vía para aliviarlo es usar, que dicho de paso, las tengo aquí, estas gotitas para los ojos, ¿no? Que son las lágrimas artificiales y esas cosas. Pero lo que sugieren, dicho sea de paso, hay un número aquí, se estima que 104 millones de personas en los Estados Unidos pasan al menos 7 horas al día enfrente de una pantalla de computador. ¿Bien? Entonces, realmente es un fenómeno que está muy diseminado. ¿Bien?
Y particularmente cuando las personas tienen que pasar más de 7 horas en la computadora, pues ya se puede imaginar. Bueno, lo que están diciendo que es que esta exposición por mucho tiempo a las pantallas, ya sea del teléfono, de la laptop, de una tableta, exposición por mucho tiempo, genera ojos secos, ojos muy watery, ¿no? Muy húmedos, que es fenómeno que parece contrario, pero también es resultado de lo mismo. Visión borrosa, a mí me sucede, bien, y dolores de cabeza. Incluso aquí pone el caso de una señora que dice que cuando ella forzaba mucho su vista, le comenzaban estos dolores de cabeza crónicos, ¿no? Que realmente es insoportable. Bueno, la cosa es que los consejos que dan estos científicos para resolver este problema, lo primero que dicen es que este tipo de situación no es permanente. Bien, o sea, si tú descansas la vista, que es lo que te sugieren, ¿bien? Lo resuelves. Pero como tienes que seguir trabajando, de hecho, la persona en la cual basan este artículo, Osvaldo, bienvenido, buenas noches, hermano. Allá de calor nada en Nueva York, bueno, ya te llegará, no te preocupes. Ahí lo que deben tener muchas tormentas ustedes a cada rato. Bueno, la cosa es que para resolver este problema lo que sugieren es una norma que le llaman 20-20-20 y no tiene que ver con el 20-20 de la medición de la vista. ¿Sí? Lo que están diciendo es cada 20 minutos hacer un break. O sea, descansar la vista cada 20 minutos de la computadora. Bien, entonces, enfocar tus ojos, tu vista, a una distancia, a algo que esté a una distancia de por lo menos 20 pies durante 20 segundos. Ese es el 20-20. 20-20-20. ¿Okay? Cada 20 minutos, enfocar la vista a algo que esté a 20 pies de distancia durante 20 segundos. Eso es para que el músculo que hay en el ojo se pueda relajar, pueda descansar. ¿Sí? Ese es el centro del problema. ¿Sí? Entonces, la otra solución es, y que las puedes usar las dos, ¿no? No es ningún problema, usar las lágrimas artificiales que te ayudan, ¿no? Pero hay un problema que no nos damos cuenta. Cuando estamos mirando una pantalla, parpadeamos menos de lo que parpadeamos normalmente. Entonces, parpadear es imprescindible para el ojo porque es lo que te humecta, ¿no? Te humedece el ojo y no deja que se reseque. ¿Bien? Y eso también es parte del problema. Entonces dicen que normalmente nosotros parpadeamos entre 18 a 22 veces por minuto. Pero cuando estamos mirando a una pantalla, parpadeamos entre 3 y 7 veces por minuto. O sea, casi no parpadeamos. Entonces el ojo, la córnea se reseca. Y eso es parte del problema también. Entonces, las goticas nos ayudan, pero lo más fácil que podemos hacer es acostumbrarnos a parpadear más a menudo cuando estamos mirando una pantalla o mantener los ojos un poco más cerrados. ¿Sí? Pero es importante, o sea, no nos damos cuenta de que nos estamos haciendo daño porque dejamos de parpadear. ¿Sí? Exactamente, Julián. Bueno, estos son 3 puntos importantes. O sea, la regla del 20-20-20, ¿sí? Parpadear más a menudo y usar las gotitas de lágrimas artificiales, ¿no? Entonces, cuando tenga, y eso yo lo he estado poniendo en práctica antes de leer este artículo, ¿no? O sea, relaja la vista, tienes que relajar, tienes que salir de la pantalla, porque a veces nosotros, no sé, vamos a ir al baño y dices, bueno, ya voy a descansar de la computadora, pero cuando te sientas en el toilet, coges el teléfono y empiezas a mirar el teléfono. Entonces, no has hecho absolutamente nada, porque la vista necesita descansar. Bien, entonces, dicho sea de paso, el color azul, el famoso color azul de las pantallas, no es parte de este problema. Bien, el color azul nos afecta a la hora de dormir, que por eso sugieren no ver pantallas de teléfono o de tableta o de laptop antes de dormir, 2 horas antes de dormir. Bien, yo sé que eso es imposible a estas alturas. Y entonces hablan con respecto a esto del tema de los niños, porque los niños pasan horas en las escuelas con las computadoras frente a los ojos. ¿Bien? Horas, y estamos hablando a veces, no sé, 4, 5 horas, 3, 4, 5 horas, y comienzan a tener el mismo problema. Dicen que en el caso de los niños, bien, es importante enseñarlos a tener en cuenta estas normas, y además la regla entonces de ello es 20-20-20-2. O sea, tiene que haber cada 20 minutos descansar, ver algo, observar algo a 20 pies de distancia durante 20 segundos, pero además el número 2 al final es que tienen que salir al exterior durante 2 horas.
¿Bien? Dejar de ver pantallas durante 2 horas, porque es importante también para contribuir al desarrollo de la vista. Entonces dicen que otra cosa que dicen es que el uso excesivo de las pantallas pues genera miopía. ¿Bien? Y para los niños esa es una muy mala noticia. O sea, los niños del futuro que se pasan, o sea, los niños de ahora y que serán adultos o adolescentes en el futuro, pues ya saben, ¿no? Todos estarán con espejuelos, con lentes de contacto, porque realmente es un problema. Entonces, dicen que otra posibilidad de aliviar el problema es, en lugar de usar la pantalla de la computadora, usar un monitor más grande, ¿bien? Usar un monitor lo más grande posible y estar alejado de él por lo menos 3 pies. Y eso alivia mucho el problema. Bien, reduce mucho la generación del problema. Así que aquí tienen varias ideas para enfrentar este problema que nos afecta a todos. Bien, porque al final yo en el trabajo tengo una máquina que tiene una computadora. Bien, las letras son relativamente grandes, que dicho sea de paso, en la computadora otra cosa que puedes hacer y que yo hago todo el tiempo es agrandar el tamaño de la letra, ¿no? Para reducir el esfuerzo que hay que hacer. ¿Sí? Pero casi todos trabajamos con computadoras actualmente, y cuando no estamos con la computadora, estamos con el teléfono. Entonces, estos son consejos muy útiles para eso. ¿Sí? Bueno, Marte, el planeta Marte, se escapó de la NASA esta semana. O sea, en el Kennedy Space Center, el de aquí de la Florida, ¿sí? Hubo una situación ahí con vientos y no sé qué cosa, que una reproducción inflada del planeta Marte, un globo del planeta Marte, salió volando y cayó en una carretera. O sea, imagínense la sorpresa de los choferes, ¿no? Cuando vieron al planeta Marte rodando por la carretera abajo delante de ellos. Pero bueno, después inmediatamente salieron los trabajadores y recuperaron al planeta Marte y lo volvieron a poner en su lugar de exposición. Bien. Hay un video de la revista Forbes en YouTube, y eso incluye un artículo también, pero aquí están hablando sobre el famoso robotaxi de Tesla. ¿Bien? Para nadie debe ser un secreto ya a estas alturas que Tesla está teniendo problemas financieros, ¿bien? Problemas a la hora de vender los automóviles. Hay una caída que incluso en ciertos lugares llegaba a más del 70% en la venta, ¿no? Bueno, una de las ideas del señor, que por supuesto había que mencionar, a Elon Musk, ¿bien? Una de sus ideas que planteó, hizo una presentación que, dicho sea de paso, para mí fue horrible, hace unos meses atrás, donde presentó el robotaxi y los robots estos de Tesla, ¿no? Que estaban siendo manipulados, fake, ¿no? No estaban actuando por su cuenta, sino que estaban siendo manipulados por personas. Pero la cosa es que él quiere liberar 4 o 5 de estos robotaxis que no van a hacer otra cosa que automóviles Tesla para que se manejen solos. ¿Bien? Hay una compañía en California que se llama Waymo, que aquí la he mencionado otras veces, que sí tiene unos taxis que se manejan solos. Bien, los Tesla no están en ese punto. ¿Sí? Entonces, él quiere quiere poner esos robotaxis, hacer esa prueba en una ciudad, no era Houston, ahorita recuerdo cuál es el nombre. Bueno, lo importante es que hay especialistas de este tipo de autos de manejo automático, que usan inteligencia artificial, que han hecho pruebas en Teslas. Dicen que los Teslas no están listos para esto. Entonces, esto probablemente, y lo está diciendo Forbes, no lo estoy diciendo yo, dicen que esto va a ser un desastre esperando a que suceda. Un desastre que vamos a esperar a que suceda y que lo vamos a ver suceder. Entonces, ojalá que no termine nadie muerto en esta experiencia, ¿sí? Pero esta pudiera ser una de las últimas acciones que haga el señor Elon Musk como CEO de Tesla. ¿Sí? Porque realmente dentro del video, lo pueden buscar, se llama así precisamente el video, los robotaxis de la Tesla de Elon Musk, ¿bien? Son un desastre esperando a suceder. Así se llama el video, lo que está en inglés, ¿no? Pero vamos a ver, yo voy a seguir el tema y les voy a dar los resultados, ¿no? Ojalá que no haya un accidente grave con estos automóviles, pero yo le digo, yo conozco varias personas que manejan Tesla. Los Teslas no están listos para manejarse solos, ¿bien? Los muertos que ha habido en Tesla manejándose solos no son por gusto, ¿bien? Yo conozco personas que tienen que estar en un tramo de unas millas, tienen que intervenir varias veces
para evitar que el automóvil haga alguna barbaridad. Bien, vamos a seguir el tema. Vamos a seguir. Bien, dicho sea de paso, hablando de Elon Musk, hay un video de él que salió en una entrevista que creo que fue ayer, diciendo que no que va a dejar la política, pero que no piensa invertir más dinero en la política. No sé, ¿qué le habrá pasado? La cara no lucía muy feliz, para nada, en lo absoluto. Bien, hablando de astronomía, el telescopio James Webb, el supertelescopio de la NASA, ¿sí? Dicen ahora que ha roto su propio récord con la galaxia más distante jamás observada. Y esta galaxia se llama MOMZ14. MOM quiere decir como mom, como mamá, ¿no? Pero bueno, son clasificaciones que ponen los astrónomos, ¿no? Pero bueno, aquí en este artículo que es del sitio web Big Sin, Gran Pensamiento, hacen una historia breve de, de todos estos descubrimientos de galaxias lejanas, que dicho sea de paso, la que tenía el récord anterior era cuando estaba el telescopio Hubble, era la GNZ11. Pero esta otra, y es el dato que me interesa darle, está nada más y nada menos que a menos de 300 millones de años de nacimiento del universo. Los datos que han identificado ellos aquí, a ver si logro encontrar el número, porque lo tengo tan atrás en el artículo. Estos artículos son muy largos, vale la pena leerlos porque son muy detallados. Bien, el Z, o sea, el corrimiento al rojo de esta galaxia es 14.44, un nuevo récord. Entonces, eso implica que esta galaxia está a unos 230 millones de años después del nacimiento del universo. Yo no sé, o sea, no voy a comentarles mucho al respecto. Voy a esperar más adelante a ver cómo siguen saliendo estas cosas. ¿Bien? Estas galaxias definitivamente están dando signos de que son galaxias que están en un proceso de surgimiento, de nacimiento, ¿no? De que están comenzando su evolución. Pero esta galaxia que está mucho más cerca del nacimiento del universo ya está dando signos espectroscópicos de que contiene elementos pesados. ¿Okay? No solo hidrógeno y helio, sino otros elementos químicos más complicados. Y eso implica que ya la primera generación de estrellas, bien, la llamada población 3, que no hemos descubierto todavía, esa primera generación de estrellas ya había hecho por lo menos un ciclo allí. ¿Bien? O sea, ya habían habido en esa galaxia explosiones de supernova a menos de 300 millones de años de edad de nuestro universo. Entonces, estamos entrando en el punto que realmente se pone más interesante esto, acercándonos lo más posible al famoso Big Bang. Esto es un proceso lento, va a tomar mucho análisis, va a llevar muchas más observaciones, quizá 1, 2, 3 años de observaciones, pero vamos a ver hasta qué punto logramos acercarnos, ¿no? Y qué descubrimos allí. Porque hasta ahora lo que estamos descubriendo son galaxias mucho más complicadas, mucho más desarrolladas, con mayor cantidad de estrellas de lo que esperábamos encontrar. Eso no quiere decir que los modelos que se están usando para cosmología estén equivocados. Lo que quiere decir es que hay algo que no está bien ajustado allí. Bien, son sorpresas que nos estamos llevando, pero hasta ahora no hay nada que derribe el modelo. Lo que sí nos dice es que hay cosas que hay que ajustar urgentemente. Bien. Bueno, en otras ocasiones yo he hablado sobre este tema, pero está saliendo nuevamente el tema del posible maremoto o tsunami de Cascadia, el terremoto de Cascadia. Bien. Eso es una falla que está aquí frente a lo que es la costa oeste de Alaska y Canadá. ¿Bien? Entonces, este posible terremoto, en el momento que suceda, bien, porque aquí creo que por aquí tengo que anotado la última vez que sucedió, que fue hace como, 105,000 años atrás. Entonces, o sea, una falla que en algún momento va a comenzar, va a poder generar un tsunami que dicen que pudiera ser de hasta 1000 pies de altura, un mega tsunami. ¿Sí? O sea, una ola de ese tamaño golpeando la costa oeste
de Canadá, de Alaska y por supuesto también la costa oeste de California va a coger algo, pudiera ser un impacto terrible y generar muchísimos muertos, ¿no? Y muchas pérdidas materiales. Entonces, esta zona de subducción de Cascadia, dicho sea de paso, es la misma que alimenta al monte San Helen. Bien, y lo recuerdan. Y el monte Rainier, donde vieron el primer avistamiento de platillos voladores. Entonces, bueno, todo eso está en esa zona. Bien, o sea, es una parte donde la placa del Pacífico se mete por debajo de la placa que forma los Estados Unidos. Y entonces allí se generan volcanes y se generan terremotos. Entonces, esta placa dicho sea de paso, esto le llaman la línea de Cascadia, pero allí se une la placa del Pacífico con la placa que le llaman Juan de Fuca, que es la que es parte de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, este es un fenómeno que pudiera ocurrir en cualquier momento. Las probabilidades están hablando, dicen que hay un 15% de posibilidades de que haya un terremoto con una magnitud de 8 o mayor dentro de los próximos 50 años. Y esto pudiera causar que el terreno en la zona cercana a la costa se hundiera 6 pies y medio. O sea, además de que habría un tsunami, el terreno también se hundiría. Así que ya pueden tener una idea del desastre que pudiera ser eso, ¿no? O sea, esto es extraordinariamente preocupante. De hecho, allí, bueno, hay varios documentales sobre eso. Han entrevistado a arquitectos y a ingenieros de la zona sobre cómo se están preparando para eso. Y bueno, no hay mucha preparación y de hecho toda la construcción que ha habido en esa costa es muy relajada, ¿no? Porque es una costa muy sabrosa y para vivir, y ya sabes, ¿no? Muy rico. Pero realmente es un lugar extraordinariamente peligroso para vivirlo. El día que haya un aviso de terremoto allí, inmediatamente vendrá el aviso de tsunami detrás y ya saben. O sea, ahí van a tener que subir las personas por lo menos 500, 800 pies de altura. Bien, buscar elevación. Dicho sea de paso, allí hay zonas que son como unas islas y que tienen algunos pocos puentes de comunicación y hay mucha población del lado del mar. Si toda esa población quiere huir bajo un aviso o una alerta de tsunami que va a llegar en algunos minutos, no van a tener tiempo. ¿Bien? Busquen materiales sobre eso, que hay muy buenos documentales explicando. Bueno, deben saber que los chinos tienen su estación orbital, su estación espacial. ¿Bien? O sea, acá los Estados Unidos, con Rusia todavía, Europa, Japón, tienen la llamada Estación Espacial Internacional, que no le queda mucho, dicho sea de paso, quizá le quede 5 años. Bueno, los chinos lanzaron su estación orbital y esta estación orbital que se llama Tiangong, ¿bien? Ya lleva un buen tiempo, ha estado habitada de forma continua por 3 taikonautas chinos. ¿Bien? Bueno, ahora han descubierto, y esto es algo que sucedió también en la Estación Espacial Orbital, en la ISS, ¿bien? Pero ahora los chinos en su estación espacial, que no tienen tanto tiempo en órbita, han descubierto una bacteria que no es conocida dentro de la estación orbital. ¿Bien? Esto es normal, ¿bien? Esto no es anormal. ¿Bien? Por eso precisamente se descubre porque se hacen búsquedas de bacterias, porque se saben que allí en un ambiente totalmente cerrado, ¿bien? Tarde o temprano comienzan a surgir cosas raras. Entonces, a esta bacteria le han puesto Nialia tiangonensis. El tiangonensis es del Tiangong, ¿no? De la Estación Espacial Tiangong. Nialia tiangonensis. ¿Bien? Entonces, lo que están diciendo es que las muestras que se recogieron y se trajeron de regreso a la Tierra y se analizaron fue en mayo de 2023. ¿Bien? Y dicen que es parte de un programa que se llama microbioma, microbioma, sí, correcto, estoy traduciendo directo en inglés, microbioma del área de habitación de la Estación Espacial China. ¿Sí? Ese es el programa. O sea, esto se hace normalmente porque se sabe que allí, o sea, es un entorno totalmente cerrado. Recuerden que ahí no hay ventanas, no hay nada, y ahí las personas están encerrados durante meses. ¿Sí? Entonces, tarde o temprano se va acumulando algún tipo de bacteria. ¿Sí? Entonces, dicen que esta bacteria parece ser un primo cercano de una que le llaman Nialia circulans.
¿bien? Que tiene forma de bastón, ¿bien? Y que algunos años atrás fue relocalizada y fue reclasificada, ¿bien? Y tiene que ver se considera como un patógeno, ¿bien? Relacionado con la familia de los bacillus. Bien, entonces, este tipo de bacteria, lo importante de esto, bueno, es examinarlos y ver cuán agresiva puede ser, ¿no? Al final, los astronautas, porque bueno, los astronautas que se pasan, digamos, 3 meses allá arriba, puede ser que se adapten a este tipo de bacterias. Pero entonces el equipo nuevo que llega no está adaptado a ella. Así que van a tener que, ya saben, preparar al equipo o decidir qué van a hacer con este tipo de bacterias, que dicho sea de paso, no es fácil eliminarlo. O sea, tú no, incluso en las llamadas habitaciones limpias de lugares como la NASA, por ejemplo, allí se han descubierto 26 tipos de bacterias. ¿Bien? Porque aquí no hay nada absolutamente limpio. La vida es muy difícil de eliminar. ¿Bien? Y eso lo saben todos los que operan en salones de operaciones, en los hospitales. Todo el mundo sabe que allí, por muchas lámparas ultravioletas que use y por mucho frío que muy frío que pongas el salón, hay bacterias allá adentro. ¿Bien? Entonces, lo importante de esto es analizarlo, saber que existe y tener en cuenta que puede alterar o puede afectar la salud de los astronautas. Así que ya los chinos tienen su bacteria en su estación espacial. Ahí de lo más contento. Bien, se dio un fenómeno esta semana que pasó. Hubo una tormenta solar de la cual también voy a hablar un poquitico más adelante. Bien, bastante intensa. Una eyección de masa coronal procedente del Sol. Bien, es como decir un pedazo del Sol, bien, que sale disparado hacia el espacio y en esta oportunidad no debió haber golpeado la Tierra, bien, pero la cogió de lado. O sea, recibimos un ramalazo, como decimos nosotros. Bueno, la cosa es que hubo algunas fotos, y búsquenla porque realmente fotos de aurora, donde se ve una línea blanca a lo largo del cielo. Esto nunca se había visto. ¿Bien? Entonces, estas fotos, que son de mayo 17, del sábado, ¿bien? Después que llegó aquí toda esa materia que vino del Sol, ¿bien? Las auroras estaban en su punto y bueno, no se vieron desde aquí abajo de Miami, como otras veces, como el año pasado, pero sí para las personas que viven en zonas más cercanas hacia la parte más alta, hacia los polos, pues sí pudieron ver auroras, ¿no? Pero esta línea blanca fue todo un misterio y hubo personas, de hecho hasta yo pensé que lo era porque leí y dije, bueno, ya esa es la explicación. Dijeron que esta línea blanca que se veía en el cielo, muy brillante, era lo que se llama un Stevie, ¿bien? Steve. Y resulta que no. El Steve normalmente es de color verde, ¿bien? Y a veces morado, pero normalmente es verde, ¿bien? Un violáceo verde. Pero el Steve es un tipo de aurora que se descubrió recientemente, ¿bien? La cosa es que un astrónomo que se llama Jonathan McDowell, que el tipo es muy bueno hallando órbitas de naves espaciales y todo eso, ¿sí? Dice que identificó que esa línea blanca no era parte de las auroras ni del material que venía del Sol, sino que tenía que ver con el lanzamiento de un cohete indio. ¿Bien? Y que esa línea fue dejada por la liberación de combustible de la segunda etapa del lanzamiento de este cohete a una altura de 155 millas, unos 250 kilómetros. Bien, que pasó, en ese momento estaba pasando sobre la zona de los Estados Unidos y Canadá. ¿Sí? Entonces, esto es algo normal a lo que vamos a tener que irnos acostumbrando. ¿Sí? O sea, en la medida que haya más lanzamientos, porque cada vez hay más de cohetes, vamos a estar viendo fenómenos raros, entre comillas. Recuerden que ha habido casos de personas que han reportado espirales en el cielo, una espiral, ¿bien? Y que no es otra cosa que también la segunda etapa de un cohete. En el caso aquel era un cohete Falcon de esto de SpaceX, que va girando en el espacio y va liberando gases, ¿bien? Del combustible, y entonces se va quedando como forma de una espiral, por ejemplo. En este caso, bueno, los indios nos dejaron una línea, no una espiral, ¿bien? Pero para que nadie se asuste cuando vean estas cosas. Bien, esta noticia, esta es una investigación de un grupo de astrónomos tratando de hallar las condiciones iniciales en el sistema solar. Bien, imagínense, el sistema solar tiene 4.600 millones de años de edad. Para nosotros tener una idea de cómo era el sistema solar cuando se formó es sumamente difícil, porque obviamente hay 4.600 millones de años por en medio de evolución
del sistema solar. Bueno, este grupo de astrónomos pretendía averiguar sobre la historia del planeta Júpiter. Júpiter es el planeta más grande en el sistema solar. Es un gigante gaseoso, es un planeta más grande, ¿bien? No es una estrella fallida, como muchos piensan, es un planeta, ¿bien? De hecho, sea de paso, dentro de los planetas gaseosos gigantes, no es de los más grandes, ¿no? Hemos descubierto planetas extrasolares mucho más grandes que Júpiter. Pero este grupo de astrónomos ha tratado de averiguar cuál era el tamaño de Júpiter cuando comenzó la evolución del sistema solar. ¿Sí? Actualmente Júpiter tiene un volumen de unas 300 planetas como la Tierra. ¿Bien? Entonces, este grupo de astrónomos lo que ha hecho es analizar las órbitas de dos lunas, ¿bien? De dos de las lunas más cercanas a Júpiter. Júpiter tiene más de 80 lunas. ¿Bien? Recuerden que están las 4 lunas galileanas, que son Europa, Ganímedes, Calisto, Io, una I y una O. Bien, Io es el más cercano. Es el satélite que tiene más de 400 volcanes. ¿Sí? Es un infierno. ¿Sí? Ese sí es el infierno, porque la superficie es toda hecha de azufre, son volcanes de azufre. ¿Bien? Bueno, la cosa es que ellos han analizado 2 satélites que están por dentro de la órbita de Io, ¿bien? Amaltea y Tebe. Entonces, estos satélites tienen unas órbitas un poquitico inclinadas con respecto al plano del resto de los satélites. Entonces, usando mecánica orbital, bien, con modelos de computadora, estos astrónomos han podido llegar a la conclusión de que Júpiter, en los comienzos, cuando se estaba formando el sistema solar, Júpiter tenía un volumen equivalente a 2000 planetas Tierra. O sea, ahora tiene solamente 300. ¿Bien? Era más del doble. Pero además, el campo magnético era 50 veces más potente que lo que es ahora. Imagínense que ahora el campo magnético de Júpiter es tan potente que las naves que enviamos allí las ondas que enviamos allí para explorar el sistema de Júpiter, ¿bien? Tienen que tratar de estar fuera lo más posible para evitar ser afectadas por este campo magnético, porque este campo magnético genera también cinturones de radiación sumamente intensos y esos son los que realmente afectan la electrónica de las naves. ¿Sí? Entonces, imagínense tener un planeta que, dicho sea de paso, o sea, ¿qué es lo importante? ¿Por qué es importante este estudio? ¿Sí? Porque muchos de los planetas extrasolares, de los sistemas de planetas extrasolares que estamos descubriendo, recuerden que planetas extrasolares son los que están alrededor de otras estrellas. ¿Bien? La mayoría de los que estamos descubriendo no coinciden con el sistema solar. ¿Bien? Son muy raros. Algunos tienen planetas muy cercanos a la estrella, otros tienen planetas muy grandes, mucho más grandes que Júpiter, a veces 10 veces más grandes que Júpiter, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, quizás, el hecho de nosotros poder identificar cómo era el sistema solar, cómo lucía el sistema solar, al menos Júpiter por ahora, en los inicios, puede ser que nos ayude a entender cómo es que están funcionando y cómo están evolucionando esos sistemas solares que están la mayoría en sus inicios también. ¿Bien? Muchos de ellos son de estrellas jóvenes, algunos no. Bien, algunos son estrellas que tienen más o menos la edad del Sol o incluso un poco más. ¿Bien? Pero la gran mayoría hasta ahora son estrellas relativamente jóvenes y son sistemas planetarios relativamente jóvenes. Entonces es importante tener una idea de cómo eran las condiciones para tratar de compararlos y de entender la evolución, que es lo que queremos averiguar, ¿no? Cómo evolucionan los sistemas planetarios. Bien, un experto revela un modo libre de droga para reproducir los efectos de Ozempic. ¿Saben lo que es Ozempic? Para aquellos que no lo saben, son estas drogas, estas inyecciones que tenían otro objetivo, pero las personas la están usando para bajar de peso. ¿Verdad? Bueno, Darío, bienvenido, buenas noches. Bueno, hay una vía para reproducir los efectos de Ozempic y Wegovy, se llama la otra, para bajar de peso. No van a tener la misma intensidad, pero no van a estar usando una droga si quieren bajar de peso. Bien. Entonces, este es un método libre de droga para bajar de peso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es el método? Es un poquito complicado, ¿sí? Pero se puede hacer, ¿sí? Para aquel que quiera hacerlo. Requiere
ciertos nutrientes y una estrategia dietética. Ya saben, no tienen que hacer ejercicio. ¿Okay? No les entiende, o sea, aunque el ejercicio siempre es recomendable, ¿verdad? Pero lo que hay que hacer es aumentar la ingestión de fibra y de grasas mononosaturadas. Espero que se llame así en español, porque en inglés es monounsaturated, o sea, mononosaturadas grasas, ¿bien? Que se encuentran en el aceite de oliva y en los aguacates. A comer mucho aguacate y a tomar mucho aceite de oliva. ¿Bien? En lugar de usar mantequilla, cómete un pan con aceite y ajo. ¿Bien? Que dicho sea de paso, el ajo es buenísimo. Bueno, la cosa es que tienes que incrementar la fibra y estos aceites mono no saturados y ajustar la hora del día a la que consumes tus comidas y el orden en que te la comes. Bien, la velocidad con que comes e incluso al ritmo al que masticas. Escuchen esto. Todo eso para bajar de peso, o sea, reproducir los efectos de Ozempic y Wegovy. ¿Sí? Entonces, aquel que quiera, por favor, que quiera que le envíe el artículo, que aquí está toda la explicación detallada, ¿sí? Del proceso. ¿Sí? Lo que hacen estas inyecciones que se llaman semaglutide, ¿sí? Incrementan los niveles de una hormona llamada GLP-1. GLP-1. ¿Sí? Y esta hormona lo que hace es una señal de saciedad. Lo que te dice es que estás lleno. Esta es la hormona que indica que estás lleno y te quita las ganas de comer. ¿Sí? Entonces, cuando estas hormonas reducen los niveles, o sea, cuando estas inyecciones reducen los niveles de esta hormona GLP-1, lo que le están diciendo al cerebro es que ya no hace falta comer más. ¿Sí? Entonces, lo que hacen estas hormonas, estas inyecciones que duran mucho tiempo. ¿Sí? Es un proceso que dura largo. O sea, si vas a usar este método que te dan en este artículo, no es un proceso que te dure, es algo que tienes que llevar como disciplina propia, ¿no? Y yo sé que eso es muy difícil. Bien, la cosa es que aconsejan entonces consumir más fibra, lo que se encuentra en frijoles, en vegetales, en granos enteros, semillas, bien, y dicen que estas fibras incrementan la cantidad de GLP-1, bien, sobre todo cuando la fibra es fermentada por las bacterias en nuestros intestinos. El producto resultante de la fermentación de la fibra, bien, son ácidos grasos de cadenas cortas que estimulan la producción de GLP-1. No tienes que inyectarte nada. ¿Sí? Entonces, el aceite de oliva y el aceite de aguacate, bien, también suben el GLP-1. ¿Sí? Dicen que cuando se consume pan, que para muchas personas que están pasados de peso se lo prohíben, bueno, pueden consumir pan con aceite de oliva o con aguacate. Bien, incluso cuando se mezcla el pan, bien, con grasas de otro tipo, incluyendo la mantequilla o queso, bien, también se aumenta la producción de GLP-1. ¿Sí? Entonces, dicen que aconsejan entonces en el desayuno. Mecho, bienvenida, buenas noches. Bueno, aquí estoy dando consejos para que bajar de peso, ¿ok? Bueno, la cosa es que este GLP-1 también puede ser incrementada su producción si consumes aguacate en el desayuno. ¿Bien? Y entonces, bueno, aconsejan semillas y todas estas cosas, ¿bien? Que contengan fibras y los pistachos también, ¿bien? Que también suben el GLP-1. ¿Bien? Y entonces, dicen aquí el orden de las comidas. Escuchen esto porque, bueno, es un poco torturante. Yo sé que llevar a cabo una dieta de este tipo debe ser bastante torturante. ¿Eh? Dicen que comer proteína, como un pescado o carne, antes de los carbohidratos, como el arroz. No comerlos juntos. Tienes que comerte las proteínas antes que los carbohidratos. ¿Bien? Esto aumenta los niveles de GLP-1. ¿Bien? Comer vegetales antes que los carbohidratos también tiene un efecto similar. ¿Sí? Entonces, la hora del día, bien, porque dice que depende de las hormonas, ¿no? El GLP-1 sigue un ritmo circadiano. ¿Sí? Entonces, dicen que es recomendable hacer como nos dicen por ahí, desayuna como un rey,
almuerza como un príncipe y come como un mendigo, ¿no? Entonces, no, Mecho, aquí están diciendo que puedes comer arroz, ¿bien? Pero tienes que comerlo después, no puedes comerlo junto con los pescados, ¿bien? Entonces, esto lo que dicen es, Mecho, es que no llegaste tarde, ¿no? Esto es para sustituir el famoso Ozempic, ¿bien? Es para generar el mismo efecto del Ozempic, pero ajustando la dieta, ¿sí? Y entonces dice que la velocidad de la comida, de la hora de comer, la velocidad también influye, ¿sí? Dicen que comer helado, no te prohíben comer helado, ¿sí? Pero tienes que comerlo a lo largo de 30 minutos, no de 5. No puedes comértelo. O sea, tienes que saborearlo. ¿Sí? Y entonces, por supuesto, ellos dicen que hay que tener en cuenta si padeces de azúcar y todo eso, ¿no? Entonces, también masticarlo, bien, masticar lentamente incrementa también GLP-1, o sea, aumenta, sobre todo a la hora de comer fibra y eso, bien, incrementa la posibilidad de digestión, ¿no? Y de fermentación por parte de las bacterias. Entonces, no voy a leerles todo el artículo, por supuesto, pero aquel que quiera hacer una dieta que lleve a resultados aproximadamente similares a los Ozempic, bien, yo le envío con gusto el enlace al artículo, bien, porque realmente es bastante largo. Bien, una bebida energética que he visto, me echo después de comentar sobre eso. Bueno, la cosa es que hay una bebida energética que hay muchas personas que están consumiendo y puede estar alimentando el crecimiento de la leucemia. Bien, ok, Mecho, yo te lo envío. Nada más y nada menos que una bebida que contiene una sustancia conocida como taurina. Es un aminoácido que surge naturalmente en el cuerpo, bien, pero está en algunas bebidas de estas llamadas energéticas, bien, y también en comidas como los pescados y la carne, bien. Tiene ciertos beneficios para el cuerpo, pero ahora se ha encontrado que la taurina es un combustible muy bueno para acelerar el desarrollo de la leucemia. ¿Mm? Ahora, ¿dónde está la taurina esa? Está en la bebida energética esta del toro, que trae el torito rojito pintado, y muchas personas se han hecho fanáticos a beberla. ¿Sí? Bueno, en el Red Bull, exactamente, Mecho. Gracias por eso. Yo no me acordaba del nombre. Pues yo no la he consumido nunca, ni la he probado siquiera. ¿Sí? Entonces dicen que estos investigadores han encontrado, este es de la Universidad de Rochester, ¿sí? Han analizado el comportamiento de las células de la leucemia, han encontrado que ellas usan la taurina, bien, que se produce en el hueso, en el centro, en la sustancia central del hueso, bien, en la médula del hueso, y la usan para crecer más rápidamente. O sea, la taurina esta, que también es producida por el cuerpo, pero si además te la vas a tomar en el Red Bull, bien, vas a incrementar la velocidad con que crece las células de la leucemia, bien, el cáncer de la leucemia. Entonces, nada, yo esas cosas no me gusta tomarlas, nunca la he probado. Bien, quizá la pruebe algún día, nada más que para ver qué efecto hace, porque hay personas que se sienten que lo sube de intensidad, ¿no? Pero realmente no me interesan esas cosas. Dicho sea de paso, ¿okay? La taurina no es algo que sea enemigo de nuestro cuerpo. O sea, hay otras cosas que necesitan la taurina. Lo que pasa es que dicen que incluso para los ciertos cánceres del sistema gástrico es buena la taurina. Ayuda a reducirlo. ¿Okay? Entonces, realmente no es una cosa de consumirlo por consumirlo, dejar de consumirlo por dejar de consumirlo, sino que tienes que saber, ¿bien?, qué efectos tiene en el cuerpo. ¿Bien? Que esto es muy importante. O sea, si padeces o tienes posibilidad de padecer leucemia o tienes preocupaciones al respecto, no consumas Red Bull, ¿bien?, o ninguna otra bebida energética de este tipo. Bien. Los planetas del sistema TRAPPIST-1. Muy famosos ellos. Son 7 planetas, ¿los recuerdan? Se mencionan a cada rato porque tienen muchas investigaciones sobre ellos. Son sumamente interesantes, ¿no? Entonces, está la discusión todavía. Están a 40 años luz de nosotros, están relativamente cercanos. Está en la discusión de que si son planetas, mundos acuosos, mundos acuáticos, ¿no? Que son planetas que son un océano prácticamente a lo largo de todo el planeta, o no. Bien. Hay una nueva investigación por parte de astrónomos
Y dicen que han llegado a la conclusión, porque estamos un poquitico atrasados, bueno, vamos allá. Han llegado a la conclusión, o sea, habían tres posibilidades, que estos planetas, sobre todo los que están en la parte exterior, los más lejanos a la estrella, bien, que no tuvieran núcleo, no se hubieran diferenciado, o sea, que los materiales más pesados como el hierro y el níquel no hubieran caído hacia el centro, bien, del planeta. Entonces, sería un planeta rocoso, pero que no tiene núcleo. Pudieran ser un planeta rocoso con un núcleo y un manto, o pudiera ser un planeta rocoso, pero cubierto totalmente de agua, por un océano de agua, bien, bastante profundo, dicho sea de paso, bien. Bueno, lo que están diciendo estos astrónomos, por supuesto, si es un planeta con grandes cantidades de agua, hay posibilidades de que haya vida allí, ¿verdad? Que es lo que más le interesa a los astrónomos y a los astrobiólogos. Bien, dicen ellos, han analizado la posibilidad de que las rocas que están en el manto liberen ciertas cantidades de gases. Los han comparado con la Tierra. ¿Bien? Las rocas del manto terrestre liberan gases normalmente. ¿Bien? Entonces, ellos han desarrollado un modelo de computadora para simular eso y compararlo con la Tierra, ¿bien? Para tratar de entender si tienen océanos o no estos planetas. ¿Sí? Entonces dicen que han encontrado que el nivel de liberación de gases de estos 7 planetas pudiera estar entre 0,03 y hasta 8 veces el de la Tierra. ¿Sí? Entonces, no es un gran resultado en el sentido de que les garantice nada. Por supuesto, no tenemos los datos más exactos que quisiéramos tener, todos los datos con la exactitud que quisiéramos tenerlo. Bien, pero dicen que es posible que estos planetas tengan el 1% de su masa en agua. Bien, eso es cercano, incluso un poco más que la Tierra. Por ejemplo, la Tierra tiene el 70% de su superficie cubierta por agua, pero el agua es solamente el 0,02% de la masa total de la Tierra. Bien, es muy poca agua. Bien, a nosotros nos parece mucha, pero es muy poca. Bien. Entonces, parece ser, existen posibilidades de que estos planetas tengan océanos superficiales. O sea, que sean estos mundos de agua, estos mundos acuáticos, como en la película esta, que no, siempre se olvida el nombre, ¿no? Que eran estas personas que vivían en un mundo que era totalmente acuático. Bueno, existen posibilidades de ello. Ahora, de allí a que haya vida, todavía hay que hacer investigaciones más profundas. Bueno, un artículo que dice que la generación Z está perdiendo una habilidad que ha tenido la especie humana por 5.500 años. Bien, Waterworld. Gracias, Mecho. Bueno, la cosa es que el 40% de la generación Z está perdiendo la capacidad de escribir a mano. ¿Ven? Están diciendo estos investigadores que están muy preocupados, ¿bien? Porque dicen, bueno, el hecho de escribir a mano, que dicho sea de paso, yo soy bastante malo en eso, o sea, nunca tuve una buena caligrafía, ¿bien? Pero dicen que esta generación Z, que son los nacidos entre 1990 y 2010, ¿sí? Están usando tanto las tabletas y las computadoras y los teléfonos que están perdiendo la habilidad de escribir a mano. Entonces, han hecho experimentos, ¿sí? Dicho sea de paso, o sea, el hecho de escribir en los teléfonos está reduciendo también la capacidad no solo de escribir a mano, sino la capacidad de comunicarse en oraciones y párrafos, de escribir oraciones y párrafos complejos, largos. ¿Bien? Están diciendo que esta generación Z tiende a comunicarse con palabras y oraciones mucho más breves y con abreviaturas. Bien, entonces, esto es una mala noticia, es lo que hemos desarrollado en nuestra sociedad. O sea, la sociedad humana se ha enfocado en esto de tal forma que, bueno, comenzamos hablando del problema de la vista, pero aquí vamos por un problema de otro tipo, porque dicho sea de paso, estos científicos dicen que la escritura es parte fundamental del desarrollo del cerebro de la persona. ¿Sí? Y también, dicho sea de paso, de la vista. Entonces, dicen que las habilidades que genera la escritura a mano las estamos perdiendo. Algo que hemos tenido a lo largo de más de 5.000 años como parte de nuestra civilización. Bien, las generaciones que vienen rápidamente lo van a perder. Entonces, ¿cómo va a ser el futuro? No lo sabemos. Bien, pero obviamente si perdemos una de las habilidades más importantes que tenemos para comunicarnos,
Bien, dicho sea de paso, si hay un evento catastrófico, una tormenta solar que nos deje sin tecnología, bien, que destruya nuestras redes eléctricas y de momento estemos sin tecnología, esos muchachos de la generación Z y posteriores la van a pasar negra. Bien, yo no sé incluso hasta qué punto, porque dicho sea de paso, esos muchachos leen menos, aprenden menos, estudian menos, bien, y con la inteligencia artificial, ya saben, ¿no? Es una mala noticia, muy preocupante. Bien, alguien hizo una pregunta a un escritor, a una persona que es como yo, astrofotógrafo, ¿bien? Porque le estaba mostrando a su esposa una foto que había acabado de tomar con su telescopio de una galaxia. ¿Bien? Y la esposa le preguntó, ve acá, ¿a qué distancia está eso? No, eso está a 25 millones de años luz. Bien, y los fotones que vienen de allá no se cansan en el camino. Y entonces eso le dio una idea a este hombre para escribir un artículo. Este artículo está en el sitio web de Conversation, laconversación.com. Bien, entonces se llama así, ¿no? Los fotones no se cansan. Está en inglés, pero bueno, lo que más me interesa comentarle con respecto a esto es que sí, los fotones no se cansan, pero el problema es que el viaje, vamos a suponer que el viaje de los fotones, porque por ejemplo, aquí viniendo desde el Sol, el viaje de un fotón, desde que sale de la superficie del Sol, de la fotósfera, hasta que llega aquí a la Tierra, transcurren 8 minutos a la velocidad de la luz. ¿Bien? Pero si viene de la estrella más cercana, Próxima Centauri, son 4 años, ¿verdad? 4 años luz, o sea, la luz demora 4 años en llegar hasta nosotros. Ese fotón ha estado viajando durante 4 años, hasta el momento en que llegó a nuestros ojos o a nuestro telescopio, nuestra cámara. Si viene de una galaxia, está a 25 millones de años luz. Bueno, ha estado viajando durante 25 millones de años ese rayo de luz, ese fotón. ¿Sí? ¿Cuál es el problema con eso? Que los fotones no tienen masa. Y eso les permite hacer un truco, que es que pueden viajar a la velocidad de la luz. ¿Sí? Entonces, el hecho de que no tengan masa es lo que le permite no solo viajar a la velocidad de la luz, sino que para el fotón, y aquí nos vamos a enganchar con la ley de la relatividad de Einstein, ¿sí? En la medida que tú vas acelerando y te vas acercando a la velocidad de la luz, suceden dos cosas. ¿Sí? Una es que para el caso de nosotros pobres mortales, nuestra masa aumentaría, ¿bien? Necesitarías más energía y por lo tanto nunca puedes acelerar hasta la velocidad de la luz. ¿Sí? Pero en la medida que vas incrementando tu velocidad, el tiempo tuyo se va haciendo más lento, ¿sí? Comparado con el tiempo de alguien que está estático, entre comillas, que se quedó aquí en la Tierra, por ejemplo. ¿Sí? Pero además, en la medida que tú vas acelerando, la persona que está en la Tierra va a ver cómo el largo tuyo, bien, el largo en la dirección del movimiento se va reduciendo. Entonces, para un fotón que salió, que fue generado en una estrella, en una galaxia a 25 millones de años luz de distancia de nosotros, ¿sí? Ese fotón, en el momento que nació, entre el momento que nació y el momento en que fue capturado por la cámara de nuestro telescopio aquí en la Tierra, el tiempo que transcurrió fue 0. Porque a la velocidad de la luz, el tiempo no transcurre. ¿Sí? O sea, para ese fotón, él nació y murió prácticamente instantáneamente. Exactamente, Alfonso. Desde el punto de vista del fotón, el viaje fue instantáneo. Entonces, el fotón no se va a cansar porque para los efectos él no ha viajado prácticamente. ¿Bien? Para él no ha pasado el tiempo. Para nosotros sí. Para nosotros que lo estamos viendo viajar desde a lo largo de 25 millones de años, pues sí, ha viajado 25 millones de años. Pero bajo efectos relativistas a la velocidad de la luz, el tiempo ha sido 0. ¿Sí? O sea, eso tiene, es una explicación un poco artística, ¿no? Y está muy bien hecha, o sea, el artículo está precioso, explicándole a su esposa, el señor, que el fotón no se cansa simple y llanamente porque no ha viajado. Para los efectos prácticos, el tiempo ha sido 0, no ha viajado. Para nosotros sí, pero nosotros lo estamos viendo desde nuestro punto de vista estático, entre comillas, aquí en la Tierra. Bien. Bueno, acabamos de descubrir un océano congelado en un mundo que está entre las órbitas de Marte y Júpiter, más conocidos por asteroides, los asteroides del cinturón principal. Y este mundo es nada más y nada menos que el asteroide más grande,
Ceres, que fue descubierto en 1801, ¿bien? Por un italiano. La cosa es que ahora, gracias a las observaciones de una nave que estuvo durante varios años girando alrededor de él en órbita y estudiándolo, ¿bien? Dawn se llamaba. Bueno, la cosa es que ahora, haciendo análisis de esos datos, se ha confirmado que al menos, o se ha propuesto, ¿bien?, un modelo de este asteroide, que al menos el 30% de su superficie, de la corteza, ¿bien?, es hielo sucio. Algo parecido a lo que sería un cometa, ¿bien?, pero esto es un objeto grande, tiene más de 900 kilómetros de diámetro, ¿bien? Es un asteroide bastante grande, es casi un planeta, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que en los modelos anteriores, donde se decían los científicos que no debía ser hielo, ¿bien?, porque era demasiado duro, es que el hielo, cuando está sucio, cuando contiene impurezas, se transforma en algo diferente, en un sólido mucho más duro, ¿bien? Entonces, cuando han adaptado esas condiciones a los modelos de simulación que tienen los astrónomos aquí, han podido encontrar que Ceres probablemente tenga, y creo que ahorita dije la cifra mal, más de un 90% de hielo en las capas exteriores. En las capas interiores tiene no más de un 30%, bien, pero en las capas exteriores debiera tener un 90% de hielo. Y eso cambia mucho, porque si es así, en algún momento Ceres, si tuvo temperaturas, que pudo haberlo tenido en los inicios del sistema solar, temperaturas lo suficientemente elevadas para que esa agua estuviera en estado líquido, bien, entonces en algún momento ese cuerpo se fue enfriando y ese océano que lo cubría se congeló. Entonces, la buena noticia de este modelo es que Ceres es un cuerpo que está lo suficientemente cerca como para enviar una nave y recoger muestras allí y analizarlas. Y si es un océano congelado, si hubo vida allí, que no hay garantía ninguna, bien, es una especulación total, pero si hubo algún tipo de vida allí, se congeló en el momento que se congeló el océano, ¿bien? Por supuesto, ese es un proceso que debe haber durado mucho tiempo, ¿bien?, quizás cientos, miles de años, ¿bien?, pero realmente es un objeto que podemos explorar, que luce muy interesante ahora y que nos permitiría analizar unas muestras de un océano primigenio, realmente que se formó en los inicios del sistema solar, que no ha sido nunca tocado por la mano del hombre, ¿sí?, y que allí, bueno, cualquier muestra que podamos extraer pudiera llevarnos a una posible respuesta a esa pregunta de si existe vida en otras partes del universo. ¿Sí? Bueno, tengo aquí muy brevemente algo de este sitio web de psicología que siempre reviso. Dice que la moralidad, la respuesta moral de una persona, ¿bien?, pudiera estar relacionada con la forma en cómo siente las cosas que le pasan en su cuerpo. ¿Bien? Y esto está raro, ¿no? O sea, la propuesta está rara y voy a reducir a lo más breve posible, pero esta teoría dice que teniendo en cuenta una teoría de los años 2020, ¿okay?, reciente, que sugiere que nuestros cerebros están diseñados para minimizar la cantidad de consumo de recursos físicos para asegurar nuestra supervivencia, ¿sí?, cosa que no sé por qué se demoró tanto en descubrirse, pero es algo obvio, ¿sí? Pero dicen aquí, esta estrategia, ¿sí?, dicen que las personas, y voy a explicarles el estudio, ¿eh? Esto es un estudio que se hizo en una universidad de Corea con 74 participantes, ¿sí?, a los cuales les pusieron 48 dilemas morales, incluyendo la famosa pregunta de si tienes dos opciones, como el modelo del tranvía, ¿no? Si tienes una persona que puede morir o un grupo de personas, ¿a cuál de los dos salvaría, no? Y entonces ese tipo de dilemas morales son difíciles de responder y eso se usa mucho en estos experimentos sociales. ¿Bien? Entonces, analizaron a estas personas, el contexto emocional, toda una serie de encuestas, ¿bien?, y a otro grupo de participantes le pusieron los mismos dilemas morales,
Bien, pero a ellos les contaron, les pidieron que contaran sin una prueba física, que contaran los latidos de su corazón. Y a la vez le estaban contando los latidos de forma práctica, ¿no? Por otro lado, de forma física. Entonces, dicen que los individuos con una mayor sensibilidad con respecto al funcionamiento de su cuerpo. Bien, fíjense que le dieron a la persona, les pidieron que contaran los latidos de su corazón sin un aparato y sin tomar una medida, o sea, sin tomarse el pulso directamente. ¿Okay? Entonces, dicen que las personas que tienen más capacidad más sensibilidad para lo que le ocurre dentro del cuerpo, tienden a tomar opciones o a generar respuestas morales que son similares a las normas del grupo en el cual ellos están insertados. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que son más sensibles con respecto a su cuerpo tienden a responder más de acuerdo con las normas de la sociedad. ¿Bien? Son personas que son, para decirlo claramente, menos peligrosas a la sociedad. ¿Bien? Tienden a tener respuestas más de acuerdo a la ética y a la moral de la sociedad en la cual ellos viven. Son personas que ahorran energía, que eso es lo que lo enlaza con la parte inicial de este artículo, ¿bien? Que tienden a generar menos confrontación con sus congéneres y por lo tanto ahorran energía, que es el objetivo de la supervivencia. Bien, o sea, es un enredo de estudio, pero no deja de ser interesante, ¿no? O sea, quiere decir que las personas que tienen capacidad para darse cuenta de cómo funciona su cuerpo, ¿sí? Tienden a estar más de acuerdo con los planteamientos morales y a responder de forma similar a la moral que le plantean los individuos que los rodean. Bien. Bueno, hay un video de la serie esta de 60 minutos sobre la compañía Anduril. Anduril es una compañía creada por una persona muy joven, tiene 30 años, ¿sí? Que fue el creador del Oculus, que ahora usa la gente de Facebook. Bien, bueno, él creó el Oculus cuando tenía 19 años y lo vendió por $2 billones. ¿Sí? Pero ese hombre, por supuesto, esa persona, ese joven, se hizo multimillonario. ¿Sí? Bueno, estuvo trabajando allí, después lo votaron, se fue de Facebook en el 2016 en una discusión por las elecciones. Él apoyaba a Trump, le dio dinero, después lo votaron por eso, no sé, una serie de historias. El hombre se quedó sin trabajo, pero tenía dinero. Fundó una compañía de armas, una compañía militar. ¿Sí? Y lo que está creando este hombre son armas inteligentes. O sea, esto es algo que hemos conversado aquí algunas veces de la ética de este tipo de armas, ¿bien? De hasta qué va a suceder cuando esas armas se comiencen a usar en la guerra. Pues ya están siendo fabricadas y ya se están poniendo en práctica. ¿Bien? Tienen desarrollado un submarino totalmente autónomo que puede estar casi un año sumergido, puede viajar más de 1000 millas de forma totalmente autónoma, con inteligencia artificial y cumplir una misión. Bien, tiene también armas antidrones. Acaban de sacar, que lo muestran ahí por primera vez en ese video, un avión sin piloto que va a acompañar, o sea, un caza, que va a acompañar a los cazas con piloto. ¿Sí? Entonces, él allí, y los drones, por supuesto, que atacan automóviles y esas cosas con explosivos de forma totalmente autónoma. ¿Sí? Esta es la parte más peligrosa de todo. Entonces, a él le hacen varias preguntas con respecto a la ética. Las respuestas que él da, yo las veo un poco flojas, pero el hombre es multimillonario. ¿Bien? Entonces, ya él tiene contratos con el Pentágono y con otras naciones, incluyendo Australia, ¿bien? Para suministrar varias de estas armas, ¿no? En grandes cantidades, por cierto. Bien, entonces, el punto que quiero darles aquí es que ya estamos en el momento en que se van a comenzar a desplegar las armas inteligentes, las armas para las cuales el objetivo que se les da a destruir, bien, ellas lo analizan, determinan su recorrido, determinan su estrategia y la ejecutan sin intervención humana. Dice Alfonso, la Skynet de la vida real. Exactamente. ¿Sí? Ya estamos allí. Ahora, ¿hasta qué punto esto se va a diseminar?
bueno, yo les digo, sin duda alguna, esto va a crecer como la espuma, ¿no? O sea, porque esto es un negocio redondo. O sea, aquí no hay soldados que mueran. Esto lo puede gobernar cualquiera. Y lo peligroso no va a ser que lo use un ejército en una guerra. Lo peligroso es que algún loco se adueñe de estas armas, ¿bien? Algunas de estas armas, y entonces las use para hacer terrorismo, para hacer ataques en cualquier lado, o para eliminar enemigos políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos aquí ya. Entonces, estamos en el desarrollo de la inteligencia artificial, que les traigo el artículo final, lo que dice uno de los principales especialistas de inteligencia artificial con respecto a eso. La compañía se llama Anduril. El muchacho se llama Palmer Luckey. Bien, yo te puedo enviar después el artículo, el video. Bien, está en la serie de 60 minutos. Bien, y se llama así: Palmer Luckey en la fabricación de armas autónomas para Estados Unidos y sus aliados. Bien, 60 minutos. Entonces, yo no sabía que esto existía. O sea, yo lo había visto anteriormente, pero no se había profundizado de tal forma en la explicación de la presencia ya en nuestras aguas y en nuestro cielo y en el ejército de los Estados Unidos, bien, de armas autónomas, armas con inteligencia artificial que, bueno, ya saben, no dependen de nosotros para cumplir sus objetivos. ¿Bien? Dice Yurian, ese loco, si hubiera estado en el experimento coreano, habría estado en el bando de los que no son muy conscientes de cómo funciona su cuerpo. Sí, sí, de acuerdo. Bueno, el hombre, de hecho, el hombre anda en camisa, short y chancletas dentro de la compañía, ¿ok? No usa traje. O sea, cuando fue a hacer la presentación al Pentágono, no fue en traje, fue en chancleta. ¿Bien? Para que tengan una idea de lo que estamos hablando, ¿eh? Yo al hombre no lo veo, o sea, está claro, no está loco. Bien, no está loco, pero las respuestas que da a mí no me gustan para nada. ¿Sí? Pero bueno, es el camino que hemos elegido como sociedad, es el camino que hemos elegido como civilización. Ya estamos aquí. El futuro está ahí a la puerta, a nuestra puerta, tocando a nuestra puerta. ¿Eh? Armas inteligentes ya están en poder de los ejércitos. Bien, dicho sea de paso, en Ucrania ya están comenzando, no están todavía a ese punto, pero se están acercando. Bien. Bueno, un estudio hace una conexión, y aquí se van a caer para atrás unos cuantos, sobre todo aquí en los Estados Unidos. Un estudio científico hace una conexión preocupante entre el nivel de riesgo de Parkinson y el hecho de vivir cerca de un campo de golf. Y dicen, los casos están explotando. Escuchen esto, ¿bien? Porque esto es en serio, no es una broma. ¿Bien? Y la causa, dicho sea de paso, o sea, la causa de lo que está pasando son los pesticidas. Los pesticidas. ¿Bien? Investigadores han encontrado que aquellos que viven hasta a una milla de los campos de golf tienen 126% riesgo más de desarrollar Parkinson que aquellos que viven a más de 6 millas. O sea, si tú vives a menos de una milla de un campo de golf, tienes 126% más de posibilidades de desarrollar Parkinson. Bien, entonces, se los digo para que yo en cierto momento, prácticamente fue muy poco, ¿no? Pero estuve viviendo cerca de un campo de golf, frente a un campo de golf. Bien, incluso nos rompieron una vez una ventana de un pelotazo. Pero se los digo así para que no les sorprenda. Si se van a mudar, si se van a rentar, si van a comprar una casa, no se la compren cerca de un campo de golf, porque pueden terminar con Parkinson. Así de sencillo. ¿Por qué? Por la cantidad de pesticidas que usan y los tipos de pesticidas, ¿no? O sea, realmente nos estamos envenenando. ¿Sí? O sea, fíjense qué relación más fácil han encontrado. ¿Cómo es la vía? No tiene importancia. ¿Bien? Aquellos que viven más cerca de un campo de golf tienen 126% riesgo más alto de padecer Parkinson. Qué gran noticia, qué gran resultado.
Bien, científicos han fabricado. ¿Recuerdan lo que querían hacer los alquimistas? Que querían transformar el plomo en oro. Bueno, los científicos lo acaban de hacer, ¿sí? Pero lo han hecho de una forma que requiere muchísima energía. O sea, no esperen que ustedes lo puedan hacer en su casa, ¿bien? No lo van a hacer en su microondas. Pero sí han logrado crear 89,000 átomos de oro por segundo, ¿bien? Aún así, eso es una cantidad ínfima. O sea, 89,000 átomos, eso es prácticamente nada, ¿sí? Pero bueno, esto lo están haciendo en el colisionador grande de partículas, el colisionador de hadrones de Europa, el gran anillo. Bien, Mecho pregunta, ¿y qué pasa con las personas embarazadas? Bueno, esa es una buena pregunta, Mecho. Esa es una buena pregunta, ¿sí? Esa es una buena pregunta. Y con los niños que viven ahí. Bueno, el gran colisionador de hadrones, ¿bien? Es un anillo, es un acelerador en forma de anillo que tiene 27 kilómetros de diámetro. Bueno, allí han logrado crear oro por primera vez a partir de plomo. Y lo han hecho por una vía diferente a lo que se hace comúnmente. O sea, normalmente se hacen chocar átomos, protones, neutrones, ¿bien? Se hacen chocar. Pero aquí lo que han hecho es que han usado el fenómeno de que cuando un protón pasa cerca de un núcleo de un átomo, ¿bien? Sin golpearlo directamente, genera unas reacciones electromagnéticas que hacen salir disparados del núcleo de ese átomo algunos protones. Entonces, cuando tú reduces 3 protones del núcleo, obtienes oro. Ya saben, 89,000 átomos de oro por segundo. Eso no es nada. O sea, recuerden que para echar a andar esta máquina se requiere una cantidad de electricidad equivalente a la que consume una ciudad. ¿Sí? O sea, esto no vale la pena, no es negocio. No piensen que alguien se va a poder hacer rico a costilla de esto, ¿no? El objetivo de esto es realizar el experimento. Y yo sé, de paso, esto le ayuda a los científicos a entender mejor la estructura del átomo y de paso a cómo funcionan algunos fenómenos que se generan dentro de estos aceleradores para mejorar el diseño de los aceleradores que quieren crear en el futuro. Bien, bueno, esta es una noticia. Voy a entrar con las noticias de inteligencia artificial. ¿Sí? O sea, aunque ya mencioné algunas atrás. Elon Musk tiene lo que era Twitter, X, ¿verdad? Bueno, que por supuesto había que volverla a mencionar. Bueno, la cosa es que dentro del X de Twitter tiene una inteligencia artificial a la cual ha llamado Grok, G-R-O-K, un nombre horrible. Bien, yo lo he dicho otras veces aquí, Grok. Bien, feo como muchas de las cosas que él hace. Pero bueno, la cosa es que Elon Musk, o sea, hubo un fenómeno que ocurrió hace unos días atrás con esta inteligencia artificial de Twitter, ¿sí? Que comenzó a dar respuestas sobre genocidio blanco en Sudáfrica. Como todos debiéramos saber, Elon Musk nació en Sudáfrica, ¿bien? Y ahora él ha logrado que se traigan a algunos afrikaneers, de esos blanquitos que hay en Sudáfrica, para acá como refugiados, ¿no? De una supuesta ¿cómo se llama? Un supuesto genocidio en Sudáfrica. Bueno, la cosa es que personas que estaban usando Grok, de momento, Grok ha comenzado, esa inteligencia artificial ha comenzado a dar respuesta a cualquier pregunta sobre el tema del genocidio blanco en Sudáfrica. O sea, personas le preguntaban sobre cualquier cosa a esa inteligencia artificial y todas las respuestas que daban era sobre el genocidio blanco en Sudáfrica. ¿Qué sucedió aquí? Bueno, tuvieron que salir gente de los trabajadores, representantes de esa compañía que es de Elon Musk, a decir que alguien había manipulado la inteligencia artificial para cambiar la respuesta. Escuchen esto, o sea, porque se supone, o sea, estamos tratando de lograr, uno de los objetivos de las compañías de inteligencia artificial es lograr que dé las respuestas lo más sinceras posible, lo más cercanas a la verdad, porque muchas veces se confunde, ¿verdad? Tratar de que la inteligencia artificial sea independiente y que logre dar respuestas verídicas. Bueno, aquí se vio el fenómeno contrario. Y la única persona que estaba interesada en que Grok, esa inteligencia artificial de Twitter,
diera respuesta con respecto al tema del genocidio blanco era el señor Elon Musk, el dueño de Twitter o X y, por supuesto, manipulador en jefe de Grok. Y esto es una muestra excelente de cómo las inteligencias artificiales, que entre otras cosas van a manipular esas armas inteligentes que acabamos de mencionar, bien, son fácilmente manipulables por sus dueños. Ya sea para que den la respuesta que les dé la gana o para que simplemente digan una mentira. ¿Sí? Entonces, por supuesto, en la respuesta que dio la compañía, no van a decir que Elon Musk fue el que manipuló los resultados, ¿no?, de la búsqueda, de las respuestas de esta inteligencia artificial. Pero es obvio, se cae de la mata. No hay que ser muy inteligente para darse cuenta de eso, ¿no? Entonces, este caso llegó a la prensa, se ha discutido muchísimo y es un muy mal ejemplo de lo que es la inteligencia artificial, ¿no?, de los resultados que da. Fíjense que después de que salió eso, se volvieron a cambiar las respuestas de esta inteligencia artificial y de momento dejó de hablar del genocidio blanco y comenzó a ser escéptica sobre el holocausto. Escuchen esto. Grok, esa inteligencia artificial, dejó de hablar de eso y entonces se fue para el otro lado, pero continuó negando el holocausto, o sea, otra cosa que es mentira. ¿Bien? Para que tengan una idea de lo que estamos hablando. Entonces, ¿cuál es el problema con la inteligencia artificial? Y aquí voy a entrar, porque estamos en los últimos minutos ya, con los temas finales de la inteligencia artificial. De nuevo, del artículo de psicología, del sitio web de psicología, dicen que han identificado que el comportamiento de estos chatbots, de estas inteligencias artificiales, que no son otra cosa que modelos grandes de lenguaje. ¿Recuerdan? LLM, ¿bien? Large Language Models, modelos largos de lenguaje, ¿bien? Como ChatGPT, por ejemplo, ¿bien? O Llama, que creo que no recuerdo si era de Facebook. Bueno, la cosa es que dicen que estos investigadores han encontrado una sorprendente similitud entre estos modelos grandes de lenguaje, ¿bien?, con lo que sucede en el cerebro de las personas que padecen de afasia. Y yo de este tipo de enfermedades mentales no sé mucho, ¿bien?, pero están diciendo que la afasia, y aquí lo aclaran bien, la afasia en ambos casos, o sea, dicen no solo a los que padecen de afasia, sino también el ChatGPT y todo esto, tienden a conversar de forma fluente, pero tienden a dar respuestas incoherentes. ¿Bien? Entonces, lo interesante de esto es que estos científicos, bueno, dicen, ya que hemos logrado encontrar esta similitud, quizás nos ayude a entender mejor los casos de afasia estudiando la inteligencia artificial y viceversa. ¿Bien? O sea, aplicar lo que sabemos sobre la afasia para tratar de mejorar la inteligencia artificial. ¿Bien? O sea, la inteligencia artificial está enferma. Bueno, vamos allá. La cosa es que los robots que van a tener que ser manipulados por inteligencia artificial, ¿bien?, estos robots humanoides que van a comenzar a entrar a las fábricas tarde o temprano, no va a ser tarde, sino temprano. Este año, para finales del 2025 de este año, Hyundai compró esta compañía que había aquí, ahorita me acuerdo el nombre, caramba, muy buena sobre robot, ¿bien? Y quieren sustituir a todos los trabajadores de sus fábricas de automóviles en Georgia con robots humanoides. Entonces, ¿cuál va a ser estos robots llamados Atlas? Bien, que andan videos por ahí de ellos y están excelentes, trabajan muy bien, definitivamente el resultado ha sido maravilloso. Bien, ¿cuál es el costo final que se piensa que van a tener estos robots humanoides? $8,000. ¿Saben cuánto cuesta contratar un trabajador por un año? ¿Cuánto? Mínimo $30,000, $40,000, $60,000. Tienes que darle vacaciones. Si se enferman no van. No pueden trabajar 24 horas seguidas. Bien. La cosa es que imagínense que van a preferir contratar las compañías. A una persona que les cuesta $60,000 o a un robot que les va a costar $8,000
$10,000, que puede trabajar las 24 horas, que no hace huelga, no necesita vacaciones, no necesita merienda, almuerzo, obedece las órdenes sin protestar y lo único que necesita es un poco de mantenimiento o cambiar una pieza de vez en cuando. Esto que les estoy diciendo es para diciembre del 2025. Bien, el comienzo del despido masivo de personas por la entrada de la robótica a manos de la inteligencia artificial viene para finales de este año. Bien, o sea, exactamente, Yurian dice, también se van los beneficios y el seguro médico, el 401k, el retiro, todo eso se va del aire. El Social Security, todo eso se va del aire. Bien, está allí, está a las puertas. Las armas inteligentes están a las puertas. Los robots que nos van a dejar sin trabajo están a las puertas también. Este año, bueno, y particularmente el que viene, no pinta bonito. Ahora, este es un podcast que solamente les voy a leer el título, porque solamente el título vale la pena. ¿Bien? ¿Qué pasa? La pregunta que da nacimiento a este podcast, ¿no? ¿Qué sucede cuando un equipo que cambie tu vida, un implante que cambie tu vida, vamos a decir, algo que un corazón artificial, cualquier cosa, ¿no? Que requiera de inteligencia artificial, por ejemplo, ¿sí? Que cambie tu vida. ¿Qué sucede si la compañía que fabrica y mantiene ese aditamento se va a la bancarrota? ¿Sí? O sea, pónganse esa pregunta en su cabeza y acuéstense pensando en ella. Personas que pierden un brazo y se le instala una prótesis, personas que necesitan un marcapasos o un corazón artificial o lo que sea. Cualquiera de estas cosas que requiera tecnología elevada, fabricada por una compañía determinada, bien, si esa compañía se va en bancarrota, ¿qué sucede con lo que tú tienes implantado en el cuerpo? Porque además nos van a implantar chips de identificación, ¿verdad? Y vamos a implantar chips para abrir las puertas de nuestras casas y para encender las luces y todas esas cosas. Bien, la pregunta se queda en el aire. Entonces, voy con el último artículo. Este es de la revista Fortune. ¿Bien? Y esto es una entrevista. O sea, aquí hablan de una persona que escribió un libro, ¿bien? Entrevistando a un montón de especialistas de esto de inteligencia artificial. Y aquí específicamente están hablando de una entrevista a este señor que se llama Ilya Sutskever. Es el creador, es la mata, ese fue el cerebro que creó el motor que hay detrás del ChatGPT. ¿Bien? Entonces, dice Yurian, y eso viene, y cuando de eso dependa tu vida, cuando sea un órgano, por ejemplo, cuando de eso dependa tu vida, ya sabes. Bien, tu vida está en manos de esa compañía. Es así de sencillo. Bueno, este señor Ilya Sutskever, ¿bien? Le hicieron la entrevista y él ahora, dicho sea de paso, o sea, después de los problemas que hubo en OpenAI, que sacaron, recuerda que sacaron al CEO y después lo volvieron a poner y votaron a la gente del board y todo eso, hubo todo un montón de problemas allí. Bien. Él se fue de la compañía. No sé dónde estará trabajando ahora. Después trataré de averiguar. Pero lo importante es que su objetivo en esa compañía y donde quiera que vaya a parar, ¿bien? Es desarrollar la inteligencia artificial de propósito general, la famosa AGI, Artificial General Intelligence. La inteligencia artificial de propósito general. Esa es la inteligencia artificial que debe tener un nivel de, no voy a decir de conciencia, pero sí un nivel de inteligencia y de análisis similar al de un ser humano. Bien, el tema de si es consciente o no, bueno, lo voy a dejar porque tengo un artículo para eso aquí, pero lo voy a dejar para la semana que viene. Bien, pero la cosa es que en el momento que se llegue a la inteligencia artificial de propósito general, nosotros, como seres humanos, vamos a sobrar. O sea, dicho sea de paso, o sea, cuando se llegue a ese momento, ya vamos a tener robots instalados en las fábricas. Robots antropomorfos instalados en la fábrica. Vamos a tener
armas inteligentes controladas por software de inteligencia artificial, que todavía, por suerte, no es de propósito general. ¿Qué ustedes creen que va a suceder cuando una compañía, cualquiera que ésta sea, que muy probablemente sea OpenAI, ¿bien? Cualquier compañía que logre desarrollar este software, que logre desarrollar la inteligencia artificial de propósito general, ¿qué va a suceder de inmediato? Bien, el paso más difícil, que es poner el hardware, o sea, todo lo que es la parte mecánica, los robots, bien, ponerlos en la fábrica, fabricarlos, ajustarlos, ponerlos a funcionar, ponerles el firmware, o sea, toda la parte de software que necesitan, y llevarlos físicamente hasta la fábrica y probarlos allí y ponerlos a trabajar. Eso es lo que más tiempo lleva. Una vez que estén allí, todos hemos probado alguna vez a subir un firmware, una actualización de software a nuestro teléfono. ¿Qué tiempo toma? Segundos. Segundos. Una actualización de software para nuestra computadora, quizás un minuto. Una vez que estos robots estén en la fábrica o las armas inteligentes estén en el campo, la actualización para ser controlados por una inteligencia artificial de propósito general va a tomar segundos. ¿Están entendiendo lo que estoy hablando? Bien, ese no es el problema. El mensaje final de esta charla es que cuando entrevistan a este señor, Ilya Sutskever, uno de los principales desarrolladores de la inteligencia artificial en este planeta, quizás el principal o el mayor especialista en el tema. ¿Bien? Él dice, y esto me eriza los pelos cuando lo leí. Bien, él dice, avisaron, y eso ya lo hicieron meses atrás. Esto no es algo nuevo, esto es de hace unos meses atrás. Bien, dijeron que por supuesto cuando vieran que iban a estar cerca de desarrollar, de lograr hacer funcionar una AGI, una inteligencia artificial de propósito general, iban a tener listo un búnker debajo de su compañía. ¿Están oyendo? Esas son las palabras de uno de los principales especialistas en inteligencia artificial en este planeta. Él dijo, a la hora de conectar, de encender la inteligencia artificial de propósito general, vamos a tener un búnker listo debajo de nuestra empresa. Y por supuesto, los que quieran entrar va a ser voluntario. Es opcional. Pero antes de encender el chuchito, nos vamos a meter bajo tierra. ¿Entienden lo que están diciendo? Ellos están bien claros en lo que están haciendo. Saben lo que significa. Saben el peligro que significa eso para la humanidad. Y lo siguen haciendo. Porque no podemos detenernos. Porque el desarrollo es así. Es obligatorio. No hay forma de virar para atrás. No hay forma de decir, caramba, estamos yendo a un punto peligroso. Por eso llevamos tantos años con la amenaza de una guerra nuclear. Y allí está. Y no la hemos eliminado. Tampoco lo vamos a hacer con la inteligencia artificial de propósito general. Y por eso, este especialista de alto nivel lo dice. Yo, antes de encender eso, me voy a meter en un búnker. Ya saben lo que significa. A buen entendedor, con pocas palabras, basta. Vamos a dejarlo aquí. Espero que le hayan interesado las noticias que hemos dado hoy. Recuerden que estas charlas se quedan grabadas aquí en Facebook durante 30 días, que Facebook cambió la política, pero también están en forma de podcast en en Spotify. La pueden buscar allí como Astro Heredero. Están también en nuestro canal de YouTube, bien, como Astro Heredero, también lo pueden buscar y ahí están todas nuestras charlas, esta charla de los miércoles en forma de podcast. Están también en nuestra emisora de radio, Radio Ciencia 21. La buscan en Google, está allí transmitiéndose las 24 horas del día, bien, tanto estos programas de astronomía, ciencias y tecnología como los de los domingos sobre el tema de la crisis climática. Están todos invitados a sintonizarla. Se transmite las 24 horas del día. La buscan en Google, Radio Ciencia 21, y allí está disponible. Les invito a venir a estar acá sintonizados el domingo, porque la noticia final de la crisis climática, la charla de la crisis climática del próximo domingo, está fuerte.
pero bien fuerte. Bien, gracias a todos por estar por acá. Gracias por los likes, por los corazoncitos. Gracias por los comentarios y las preguntas. Bien, y todo aquel que quiera alguno de los enlaces, alguna de estas noticias, con gusto me lo pide y yo se lo hago ya. Bien, yo guardo esto abierto aquí por una semana. Buenas noches a todos, que descansen y nos vemos.